Hola, buenos días. Estamos otra vez en la sala de juntas de Hasen Café y hoy tenemos un súper programa. Hay momentos en la vida que nos quiebran, que nos arrebatan a alguien que amamos y nos dejan frente a un abismo. Mi invitada de hoy vivió uno de esos momentos, perdió a su pareja y con ese dolor tan profundo llegó también una pregunta inevitable. ¿Cómo sigo adelante? Hoy en este episodio de Sembrando Semillas nos comparte cómo ese duelo la llevó al camino del crecimiento personal, de la transformación y de una nueva forma de vivir desde el amor, desde la presencia, el alma y la conciencia. Esta es una conversación sobre pérdida, pero también sobre propósito, resiliencia y renacimiento. Ani, bienvenida, te agradezco mucho el que hoy nos acompañes, porque bueno, yo te conozco y eres una excelente persona y creo que tienes una voz increíble para compartir con nosotros. Y bueno, pues me gustaría que empezáramos antes de llegar a esta historia donde ya pusimos en contexto, pues que te presentes y nos cuentes un poco a qué te dedicas actualmente y qué es lo que haces. Bueno, Ado, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Soy Ani Franco, aquí desde Medellín, Colombia, acompañándolos. Entonces, muchas gracias también, pues, como por hacerme parte de tu programa, de esta conversación y bueno, desde otro lado del mundo, pero también con un café, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces, ¿yo quién soy? Pues ahora mismo, pues soy una mujer, tengo 37 años, me encanta y amo ser mujer, lo disfruto al máximo. Eh, Soy una persona pues menor, mujer de tres hijos, una mamá, un papá, un hogar, que también trajo muchos aprendizajes en mi vida, pero que han sido el núcleo y el soporte de todo lo que soy. Y pues también quienes me llevaron un poco, y ahorita que lo vamos a hablar, como a entender ese propósito de por qué hago lo que hago. Ahorita mismo trabajo en una compañía de consultoría, de formación soy ingeniera. Acá en Colombia lo llamamos higiene y seguridad ocupacional, o todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, que es precisamente cómo cuidar la vida de las personas a través de su trabajo. Hice también una maestría en administración, hice una formación en coach de equipos y liderazgo sistémico porque me gusta mucho conectar con las personas y trabajar, pues, y cuando uno trabaja cuidando la vida de las personas, desde ese punto de vista es fundamental poder generar conexiones. Y en la empresa, pues lo que hacemos es un modelo de consultoría, un modelo de transformación cultural, precisamente, que cada vez más vaya hacia ese cuidado de la vida de las personas, pero que también vaya hacia que las empresas sean productivas, sostenibles, competitivas en su mercado. Y pues en esta consultoría hacemos desde el acompañamiento, formación, capacitaciones, charlas, conferencias, hay de todo un poquitico. Entonces en eso pues es como en lo que me desempeño. Ok, pues muchas gracias por compartirnos, que al final lo vamos a conectar, ¿no? Porque al final viene siendo todo un camino lo que te lleva a hacer lo que haces desde una manera tan profunda, tan humana, y que viene siendo toda tu historia la que te preparó a llegar a este punto. Pero vamos a empezar con tu historia. Y para empezar con tu historia, me gustaría que la empezáramos desde esa relación de 4 años y lo que te trajo esa relación de 4 años, porque de ahí vamos a ir hilando y ir conectando todos los puntos. Gracias. Pues sí, mira, yo tuve una relación de casi 4 años donde estuve con alguien. Yo soy una enamorada del amor y por ende soy una persona que me gusta dar, entregar, servir, acompañar, ser como esa coequipera. Entonces me doy mucho en las relaciones en general, de amistad, de pareja, de familia. Y estuvimos juntos, llegó un punto donde vivimos juntos en Bogotá, los dos, pues él no es de acá de Colombia, yo pues algo de Medellín, incluso nos conocimos en la costa, en Barranquilla, porque pues los dos trabajamos en una compañía grande y allá fue donde nos conocimos y bueno, de esas cosas ya vivimos y no, pues una relación bonita, experiencias bacanas, pero también fuertes y dolorosas en el sentido de que a veces cuando estás en relaciones de pareja te perdes mucho de sí mismo y de la esencia de uno por el otro, ¿cierto? Por lo que quiere el otro, por sus expectativas o por sus momentos de vida. Entonces, bueno, pues ya a raíz de esto llegó un punto donde ya la relación no daba para más, él estaba pasando por un proceso depresivo muy complejo y yo sentía que tenía que pues acompañarlo, pero en ese acompañarlo casi que me estaba volviendo su salvadora y era que yo ya también me estaba yendo allá. De hecho, él es quien toma la decisión de terminar la relación. No fue fácil, pero bueno, fue pues una convivencia en pareja.
pero pues ya fue el momento de regresar a Medellín y en lo que cada uno crea, yo creo en Dios, pero más allá de religiones es en ese mismo único amor, solo que se puede expresar de diferentes formas. Y siempre he pensado que a uno le llegan angelitos o personas en su vida para ayudarlos en ese camino. Y en ese momento, una jefe, gran amiga, mentora de vida, una persona que quiero con el alma, me dijo, usted se regresa a Medellín, porque yo pensaba quedarme en Bogotá. Y ella me dijo, la central de nosotros es Medellín. Y hoy en día agradezco que ella, con su postura de líder, me dijo, tenés que regresar a la ciudad. Entonces, eso fue un poquito como ese proceso. Oye, y cuando te dice esta mentora que regreses a Medellín, ¿lo hace porque vio tu proceso? ¿Te tuvo que ver con tu relación o fue meramente profesional? Las dos. Las dos porque digamos que si bien había un vínculo profesional que se respetaba mucho y se limitaba, también había un vínculo personal, pero yo creo que a raíz de este proceso, de esa relación y porque yo me asinceré con ella y le conté como el momento en que estaba viviendo, coincidimos que ella estaba en viaje en las oficinas en Bogotá, ahí yo siento que ella con su gran sabiduría o intuición Ujú. desde lo profesional me dijo, la central de la compañía es en Medellín, pero también siento que fue esa intuición y esa sabiduría que le dijo, esta mujer aquí no puede quedar, hay que regresarla para Medellín, entonces me da como esa directriz. Y digamos que a partir de ahí empieza también como un proceso de más cercanía en elementos personales. Ok. ¿Qué fue lo que, porque me has mencionado que cuando tienes esta ruptura, tú dices, no, yo ya no creo en los hombres, va, y todo este tipo de situaciones. ¿Qué fue lo que te lastimó, si lo podemos así externar, Claro. que dijiste, no, ya, o sea, yo de aquí ya no creo en los hombres? Y te voy a decir por qué es importante que lo Ujú. externemos, porque al final del día, después vuelves a creer en los hombres de una manera distinta y más bonita, pero por eso queremos entender por qué dices, no, ya, bye con estos Pues chicos. la frase que yo utilizaba es, a los únicos hombres que quiero es a mi papá, a mis hermanos y porque me toca. Pero era porque estaba en Ajá. un momento, primero porque tenía una ilusión muy bonita en esa relación y en esta persona. A veces también cuando estamos en relaciones uno como que se nubla mucho y hay información o lo que llaman las famosas banderas rojas, pero digamos hay muchas señales que vos simplemente no estás viendo. Y lo otro es que aquí conecto con que también desde la creencia y el crecimiento, donde te dicen vos cuando estés con una pareja tenés que darla todo y luchar y para toda la vida, entonces vos también permitís cosas que a la final no terminan siendo sanas para uno, porque ahí sí hay que pensar en uno. Entonces hubo mucho dolor, hubo momentos de soledad, hubo momentos, con él pasó algo también es que nunca tuve la posibilidad de conocer su familia, entonces para mí la familia es súper importante. Entonces, mira que hubo muchos vacíos dentro de la misma relación, como para no decir que la iba a consolidar. Y yo creo que lo más triste y el dolor que llegué a sentir fue precisamente como por la expectativa. Y eso es una palabra también importante mencionar, y es que uno también pone muchas expectativas en otros y precisamente en esas relaciones, y cuando no se dan es, bueno, ¿y qué hago yo con esto? ¿Cierto? Y también sumado que era regresar a Medellín, como, ay, fue pucha, volví a mi ciudad, pero qué, pues no te niego que en algún momento era como sería un fracaso y arrancar de cero o era qué. Entonces Ok. creo que ahí tiene que ver con ese dolor, sí. Ok, oye, pues dijiste cosas bien interesantes, sobre todo las famosas red flags, ¿no? Porque ahorita están súper de moda, pero Ujú, yo creo que todos de manera consciente, no consciente, más bien en el subconsciente, pues sí podemos detectar esas red flags. También hay algunas que son de manera muy consciente, ujú, pero ese amor que tienes, esas expectativas que tú mencionas, te hacen, pues a veces pasarlas por alto, ¿no? Y eso sí, creo que es normal, o sea, esa es la parte que digo que pues nos pasa a todos y que no debemos de culparnos porque al final del día que tú quieres algo y entonces pues sí vas a dejar como que pasar ciertas cositas que no te gustan. ujú, La otra palabra que mencionaste, lo de la parte de las expectativas, también siempre nos formamos expectativas porque ese ideal, sí, lo que a veces no nos damos cuenta es que ese ideal, esa pareja ideal, solo existe en nuestra ujú, cabeza, ¿no? O sea, al final del día es algo que nosotros creamos, pero en el mundo real, pues nosotros no creamos a nadie, o sea, ni siquiera a nosotros mismos. Vamos de creando acuerdo. a nosotros de manera interna, a conocernos y vamos estructurándonos.
pero no alguien externo. Entonces es muy difícil que coincida lo que está en tu cabeza con alguien real, ¿no? Pero también es entender eso, que las expectativas las creamos nosotros, pero no va a venir Sí. de algo real. Eso es como un Que a trabajo. veces esas expectativas son por algo que precisamente mencionabas, no me he terminado de conocer yo, como para ya asumirle o ponerle al otro una responsabilidad que es netamente mía. Y creo que ahí también se vincula un poco y por eso es importante, pues que creo que lo que nos une en este ejercicio, en esta conversación, el conocerse uno mismo. Nunca vamos a ser productos terminados, no espero serlo, pero sí por lo menos cada vez conocerme un poquito mejor y como digo yo, ser mi mejor compañía por el resto de la vida, porque es con quien nos habitamos el resto de la vida. Totalmente, ¿no? Y también te agradezco por esta reflexión porque nos ayuda a eso, o sea, a entender que nosotros somos en esa parte primero, que vamos a estar con nosotros y depende de nosotros. Y bueno, ya después, obviamente lo que pues, somos seres sociales, o sea, estar con las demás personas. Y nada, y Ujú. antes de seguir, porque ya que quiero seguir con la historia, mencionaste también que si era o no un fracaso. Entonces, que quiero compartir que últimamente he estado leyendo parte de justamente eso, ¿no? ¿Qué significa realmente los fracasos? Y lo que hemos descubierto, lo que al menos yo he visto, es que los fracasos te van acercando más al éxito. O sea, hay una relación directa. Mientras uno más fracasa, más se anima a hacer cosas. Y entonces le pierde el miedo y en algún momento pues, la rompes. Y de hecho, ¿por qué lo conecto? Porque al final del día, esto que tú creías que era un fracaso, el regresarte a Medellín, pues es que te catapultó. O sea, al final del día, Sí. hoy parte de tu éxito se debió a que te hayas regresado a Medellín, ¿no? Entonces quería, antes de seguir, quería hacer esa conexión. Y bueno, ahora sí, cuéntanos qué pasa bueno, quisiera cerrar nada más con cómo te sentías, porque eso no te pregunté. ¿Cómo te sentías después de esta ruptura? O sea, cuál era tu dolor? ¿Creías que lo ibas a superar? ¿Cómo fue esta primera ruptura? Pues ve, primero muy triste, pues como por lo que les mencionaba, de pronto como del dolor y de lo que también quería o veía en esa relación, aparte que fue una persona que quise demasiado, pues yo trato de ver mucho o algo que es muy de mi esencia, es ver como lo bonito que puede haber en alguien a pesar de las complejidades o de las situaciones que se puedan presentar. Un ser humano muy bonito, ¿cierto? Que le gustaba ayudar a otros, tenía cosas muy bonitas, pero también me sentía con un golpe de autoestima muy fuerte porque yo decía, ¿por qué no podré ser merecedora de conocer su familia? Obviamente eso tenía más cosas de fondo, pues, y no era mío. Lo que pasa es que ahorita mencionabas algo y es que son las culpas, y a veces uno se carga a uno mismo creyendo que todo es uno y no necesariamente. Hay que responsabilizar también a cada uno de lo que le corresponda. Adicional, físicamente, en esos días que me quedaba sola, comía, pedía domicilios, estaba cerca de una zona de unos restaurantes muy buenos, entonces me subí de peso y llegué muy apagada, o sea, yo regresé y tengo fotos donde yo las miro y es como esa mirada más triste, más apagada, entonces llegué muy perdida de mí misma, de lo que, como de mi esencia, de lo que yo soy, llegué así. Wow. Oye, me gustaría ver esta parte de cuando no te sentías merecedora y que había una culpa, pero ¿era por ti o por qué mencionas eso de que a veces no era una culpa por ti? Pues ve, digamos que a mí me pasaba mucho que asumía culpas que no me correspondían. Entonces todo yo lo veía como si fuera, hubiese sido yo más bien la que hubiera provocado eso. Entonces es muy complejo lidiar con ese punto de que te sentís culpable por todo, cuando en realidad hay cosas que si pasan, no necesariamente es porque yo las haya provocado, es también porque que tiene responsabilidad el otro para que también eso pasara o no pasara. Entonces, es como eso, y de hecho en todo este proceso personal, y he venido hace un año con un psicólogo que le agradezco demasiado porque con él he podido comprender de que no precisamente todo es esa culpa mía o responsabilidad mía, sino que cada uno también tiene su parte de correspondencia en lo que va pasando y en lo que pasa también con el otro. Ok, sí, es un poco como parte de esto hay muchos chicos o bebés que en su momento los dieron en adopción y cuando crecen sienten como que no fueron merecedores del cariño de sus papás y por eso los abandonaron cuando, bueno, eso no es cierto. Al final del día, tú estás aquí por un propósito y eres igual de valioso. Las Sí, razones que tuvieron tus papás para hacerlo, pues habría que tener sí. cierta compasión Ujú. para entender y partir de ahí, pero eso no te hace menos valioso, nada más que sí Así tendemos es. mucho
a, pues sí, a sentir esta culpa eh, por una aceptación o dándole el poder, pero una aceptación o algo externo, en este caso es que no me quiso y por eso, o por eso me dio Total, una adopción, entonces no valgo por su acción, pero más bien es por nosotros, o sea, yo valgo por el hecho de existir. Entonces, es todo un total. proceso, ¿eh? O sea, ahorita te lo cuento como eso, pero bueno, ha sido un proceso en lo personal de Y años ahorita, de y ahorita investigar, hablamos ¿no? algo, pero mira, hay una frase que yo digo y es que mi mayor poder es ser yo, Fíjate, porque hasta la voy a precisamente apuntar, ¿eh? Ajá. porque es que mira, por tanto tiempo entregué ese valor y ese reconocimiento en otros que no lo hacía hacia yo misma. Y ahí es donde mencionabas esos valores y ahí es quién soy yo y cómo yo me reconozco para comprender que a veces hay cosas que pasan, pero que no todo lo que pasa es porque yo fui quien lo provoqué o lo hice. Eso que vos mencionabas del abandono, claro, mi papá también se fue de la casa estando niña y por un tiempo yo sí decía, yo qué no habré hecho, pero después comprendí que él hizo lo que pudo con lo que tuvo y en ese momento de vida. Entonces no necesariamente es porque él dijo yo me voy por ella, sino por un momento completo de vida. Entonces yo creo que ese punto es muy importante y parte precisamente de ese proceso personal es reconocer que cada uno es en esencia. En estos días hablaba con un amigo y para cerrarte, porque sé que ya quieres que conversemos pues como el punto que nos entra No, hoy. tenemos, tú dale, tú dale. O sea, todo lo que nos estás regalando es muy valioso. Ay, Entonces, gracias. Mira, en estos días hablaba con un amigo que está pasando por un proceso de una quiebra y donde a través de ese proceso, pues su pareja lo dejó, tuvo como varias cosas y yo pues como alentándolo, estaba muy frustrado y yo le decía, pero vení vos, ¿para qué sos bueno? ¿Cierto? Y él me decía, en esto y esto, y yo, bueno, mijo, así pues en confianza, como decimos en Medellín, de parceros, de amistad, yo no sé cómo le digan en México, yo le decía, bueno, vamos a poner pilas pues, que es que su mayor superpoder es ser usted mismo. Entonces, ¿de qué vas a sacar provecho de lo que sos para que saques adelante este momento y empezás a emerger donde sé que hay un panorama completo? Entonces, es como una frase que me he venido repitiendo mucho y no desde el ego, sino desde el reconocer en esencia quiénes somos y es desde ese amor por uno mismo y precisamente desde ese reconocerse. Entonces, de verdad que me gusta mucho utilizarla y es como una de mis frases, digamos, insignias, y aquí estoy revelando cosas, pues, porque esto yo no lo cuento, pero que las he vuelto muy en mi identidad. no, hombre, y pues, la verdad es que nos regalaste una super frase. Y dijiste algo bien curioso, que a veces puede venir desde el ego, pero, y cuando lo mencionaste, la reflexión que hice es, fíjate qué tan pura en ti o desde el amor lo dices, que nunca yo me imaginé que viniera desde el ego. O sea, o sea, yo veo que es natural en ti por como lo dices, porque se nota cuando alguien lo dice desde el ego, ¿no? Cuando lo dice Sí, desde que lo lee tal vez, así o lo leyó en algún libro y, pues se casa porque es una frase poderosa, pero que no lo vive, que no lo siente, porque tiene que haber un proceso y justamente, me voy a aprovechar tu frase, mi mayor poder es ser yo. ¿Eso lo utilizabas en esta relación o no? En la de los 4 años. no, para nada, no, en esa época yo estaba muy perdida de mí misma, no, 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 Ah, no, no y era justamente, consciente y mi valor lo ponía era por fuera de esa relación. no, exacto, en algo externo. Pero justamente, ¿por qué lo pregunto? Porque obviamente hay un proceso para que tú llegues a que tu mayor poder seas tú. Y es donde vamos a ir. Estamos partiendo desde esta parte, ¿no? Entonces Sí. ahora sí ya seguimos. Cuéntanos qué pasa cuando tú dices, ya no quiero saber de hombres. ¿Tú de verdad creías que ya no ibas a encontrar a nadie, que ya no o sea, que ya se acabó ahí No, el punto sí. de hombres? O bueno, No, de no, tema de yo creo pareja, digámoslo así. yo no, yo creo que era más la tusa, pues, de ese momento, ¿cierto? Y Ah, que ok, uno está así despechado, hijo de madre, ¿cierto? Pero no, yo en el fondo, como lo decía ahorita, soy una eterna enamorada del amor. Y no solo ok. en temas de pareja, en general de las relaciones y de la vida, de todo. Para mí ese es como el centro y vos lo que haces con amor lo haces bien y obtenés muy buenos resultados. Entonces, siempre he creído y siempre tenía como por allá de que no va a llegar alguien bien, solo que en ese momento no, estaba así como con esa tusa flor de piel. Ok. ¿Y después qué pasa? Bueno, entonces ve, regreso a Medellín eh, y llegué a vivir donde una amiga mientras me acomodaba, me ubicaba, bueno. Y esta amiga me había presentado,
creo que eran como 3 años atrás, en un cumpleaños de su hija, un amigo de ella. Su nombre es José, era José. Y en ese cumpleaños fue como muy puntual lo que hablamos, lo que cruzamos, en fin. Cuando ya regreso a Medellín y estoy con ella, y claro, yo estaba muy aporreada y él la llama un día, conversan y recuerdo que ella en altavoz puso y le dijo, ay, no, José, llévate pues a esta mujer, sacala, llévatela a hacer ejercicio, alguna cosa, pero necesito que me ayudes pues para ver si sale de esta tusa. Y aquí viene una cosa muy bonita y es que yo digo que las almas se reconocen y las almas saben. Y esto lo digo desde mi experiencia, o sea, respeto mucho las creencias, las posiciones. Yo hoy todo lo que quiero conversar es por lo que a mí me ha pasado, ¿cierto? Y cuando yo le escuché a él la voz y él me saluda, a mí me dio una cosa, un calor, se me subió, se me bajó de todo y yo, ay, fue pucha, bueno. Él me invita a hacer ejercicio a los 8 días, pero a mí me genera una inquietud impresionante porque yo decía, yo no me acordaba de él físicamente, honestamente, Ado, no lo recordaba, pero hubo algo que me dejó como inquieta, pero curiosidad chévere. Y pues ya ahí empieza como todo el proceso donde él me invita a hacer ejercicio, a los 8 días nos vemos, yo pues subida de peso, nos fuimos a hacer ejercicio y empezamos a conversar súper bacano. Yo me sentía intimidada, pero una intimidación bonita, o sea, no siempre una intimidación que tenga que ser pues que te pongas en posición vulnerable, no, 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 sino como Ok, que me hacía sonrojar, nos reíamos, era charro, aquí charro es chistoso, pues ok, ok. cuando decimos charro es chistoso. Si no, acá es otro Eh, contexto. total, por eso lo aclaro, y ahí me ayudas pues como también de pronto con cositas, Claro. y empezamos. Y yo me acuerdo que yo le dije a él, yo hoy en día, lo que te dije ahorita, no quiero los hombres, papá, no, fresca, amigos, compañía, salir. Y yo, bueno, y te digo que, yo no sé, terminamos súper encarretados, conociéndonos, vinculándonos, un ser humano hermosísimo, él tiene 2 hijas, entonces yo también ver esa sensibilidad hacia lo femenino, me pareció y me conectó muy bonito, comprendió muchas cosas de lo que yo estaba viviendo en ese momento y nunca forzó nada, todo fluyó de una manera muy natural, ¿cierto? ¿Cuántas hijas mencionaste que tiene? ¿O que Dos. tuvo? Dos, Tiene ok. dos. Eh, y antes de eso, o sea, cuando tú regresas de Medellín, ¿tú todavía seguías como en este proceso de cerrar este ciclo de tu relación pasada cuando tienen esa primera salida? ¿O ya lo había cerrado? Sí, pues, a ver, yo creo que cuando depende, o sea, cerrar en qué sentido, yo ya no tenía contacto con mi expareja, ya romper vínculos. No, me refiero al emocional, al que pues ya no tengo Ah, vínculo, pero me no, sigue doliendo, me sigue afectando y estoy en claro. ese proceso. No, total. Y yo con él siempre fui transparente y por eso yo le decía, vení solamente como amigos, porque precisamente eso todavía estaba pues muy vivo en ese momento. Entonces, lo que pasa es que también ocurrió que me empecé a enterar de cosas que no, y eso primero pues también duele, pero también te ayuda a decir, uy Dios, gracias por empezar a darme cuenta que lo mejor que puedo pasar es haber salido de esta relación, ¿Cómo qué pero cosas te seguía doliendo enterabas? comportamientos, ex por ahí pendientes, salidas, ¿no? Pues darse uno cuenta de que a veces uno pensaba que uno podía ser el único y no. Entonces, Ok. cositas que no eran chéveres y obviamente dolían, pero yo a José siempre, pues, siempre fui muy transparente con él, siempre fue y le hablé muy claro desde todo punto de vista. Ok, y después empiezan a conocer, empiezan a ver salidas y desde esa primera salida a hacer ejercicio, este, ¿hasta qué fecha empezaron a, pues ya como que a formalizar? Y tú también, y quiero también conectar la parte física, porque al final del día, yo te conozco y siempre has sido una persona que se cuida. Entonces, a todos nos pasa que cuando tenemos algo de tristeza y muchos nos refugiamos en la comida, ¿no? Y subimos algunos kilitos. Ujú. Entonces, también quiero ver cómo fue tu proceso de, llego con unos kilitos de más, a otra vez llego a estar en forma donde ya también encuentro un equilibrio y ya la comida no es una manera de también de asumir o de enfrentar este dolor o esta situación que estoy pasando. Pues eso sí tomó más tiempo, eso no pasó de inmediato con esa relación, sin embargo, él sí me ayudó mucho, pues como en el tema de retomar ejercicio, movimiento, alimentación y buscar como otras alternativas de salida para que no fuera la comida netamente.
¿cierto? Entonces en ese punto pues ahí me ayudó, pero eso sí tomó pues su tiempo y su proceso. ¿Y qué fue lo otro que me preguntaste? Perdón, que me quedé ahí pensando como en lo Ajá. de... De la primera vez que salieron, esa primera vez, Ya, hacer ejercicio y cuando ya como que hubo ya ya. algo formal y de ahí empieza tu historia con él. Pues ve, ya empezamos como a salir mucho, muy compañía, yo pues en son de mirar cómo me iba a ir a vivir sola o seguía donde mi amiga o cómo me iba a organizar. Él me acompañaba mucho, entonces también por su disponibilidad de horario, pues y por su trabajo, entonces yo te recojo, yo te llevo, yo te traigo, ven y hacemos. Él siempre una persona muy resolutiva, de manos, o sea, qué hay que hacer y cómo lo resolvemos y cómo te acompaño, cómo te ayudo. Entonces, obviamente, pues se empezó a generar un vínculo ahí entre nosotros dos, hasta que ya llegó un día, fue para mi cumpleaños, que él me invitó a almorzar, me dio unas flores, y pues ya fue inevitable como ese primer beso y yo ya empezar a vincularme con él. Y lo otro es que también como en ese momento empezar uno a darse cuenta de que pueden haber personas que a pesar del dolor que estés pasando, él me decía, yo te voy a ayudar a que veas que hay hombres que valoramos la mujer, pues yo te quiero valorar. De hecho, él a veces me decía tesorito, y me decía, es que vos sos un tesoro, yo te quiero valorar y yo quiero que vos sepas y veas lo que yo veo en vos, para que salgas de eso y puedas salir bien también. Entonces, ahí ya se empezó todo ese vínculo, pues ya empezó como con temas familiares, él me presenta a sus hijas, yo estaba súper asustada, pero fue muy lindo, una conexión muy genuina, ellas conmigo y hoy en día tenemos una relación, yo las adoro pues a ellas y un paréntesis chiquito a la mamá, porque ellos eran separados 15, como 15, 12 años atrás y a veces también se cree que entonces que la ex esposa, la rival, Ujú. Patricia es una mujer que hoy en día nos sentamos, hablamos y que cuando nos conocimos un vínculo bonito también. Entonces, ya él conoce mi familia y bueno, con mi hermano tuvo una muy buena conexión con uno de mis hermanos, el otro pues no vivía acá en Medellín y así se fueron pasando los meses y así estuvimos ya en relación 6 meses de relación. Ok, ahí iban 6 meses de relación. Sí. Y ahí cómo iba esta parte de tu mayor poder es ser tú misma. ¿Ya empezabas a No, trabajarlo? ¿Venía de algo ya, inconsciente o cómo venía? Porque, y esto que lo vamos a tocar, llega un punto en el que tú empiezas tu desarrollo personal pues más cañón, derivado de algo que te lo vamos a tocar, pero aquí cómo ujú. lo veías, o sea, cómo te ayudó en esta parte. Mira, era muy bonito porque en el sentido de que no lo tenía, o sea, yo creo que esta frase yo empecé y la tengo ya como muy en mí. Yo le pongo por ahí un año larguito más o menos, no es una frase que venga Ok. desde ese tiempo. Sin embargo, él me ayudó mucho a verme, ¿cierto? Y yo a veces, de hecho, yo conecto mucho con una frase que yo utilizo y es que yo a veces le digo a las personas, qué bonito que te pudieras ver a través de mis ojos. Porque cuando me pasa con amigos o amigas que se están dando palo, o yo les digo como, hey, no, vení, pero yo veo bueno esto, esto y esto, y yo a veces les digo a las personas, ojalá te pudieras ver a través de mis ojos, yo veo a alguien así, tata, y es muy desde lo positivo, desde las cualidades, valores, y yo siento que eso fue lo que él hizo, como mostrarme lo que él veía a través de sus ojos. Y ahí eso me ayudó mucho a empezar a recuperar esa confianza, esa autoestima, a que sí estaba más subida de peso, pero que él me quería era por lo que era yo en esencia, no necesariamente pues por un físico, porque él no era que me estuviera presionando, porque tenés que bajar de peso. Él hizo mucho deporte, de hecho era una persona, aquí en Medellín utilizamos la expresión come años, él no aparentaba la edad que tenía, pero fue porque para él su deporte era un tema muy mental, también su forma como de sacar problemas, situaciones, energía, y aparte pues sí era muy vanidosito, él sí, mejor dicho. Entonces, en eso sí me ayudó mucho, pero desde una forma muy empática, no como desde el presionar y eso, no. Oye, ¿cuál era su deporte? Él hacía mucho gimnasio, era sobre todo el gimnasio y hacer Ah, pesas y más pues como el tema del gimnasio. ok, aquí quiero conectar algo porque decías o sea, mencionaste que no fue también un tema de físico, pero ¿cuál fue la frase que que le dijo a sus hijas cuando te conoció 3 años antes? Ah, mira,
ellas me contaron que lo que les dijo es que desde que él me conoció y la amiga que teníamos en común, lo que pasa es que esa relación de amistad tuvo pues como sus baches, siempre me decían que él dijo que él antes de morirse tenía que estar conmigo, que yo le había encantado y que yo era una mujer. Entonces ahí es donde te digo, que ven los otros que a veces uno mismo no se ve. Pero sí, esa fue la frase. No, y que ahorita lo voy a conectar a esta parte que dices de que los demás se ven a través de tus ojos, es lo que estás haciendo con tu amigo, el que ahorita está como en un tema Sí. de quiebre, ¿no? Y que está viviendo un proceso de pérdida que yo me lo he planteado ya sea en económico o en alguna otra cosa, y es difícil. A veces tú generas apego a lo que sea, ¿eh? Puede ser una empresa, mayormente es como el dinero, ¿no? Pero puede ser desde una empresa hasta un objeto y pues, obviamente un ser querido, ¿no? Somos seres Ujú. que generamos mucho apego a las cosas y sobre todo a los seres queridos. Entonces, pues sí es un De proceso acuerdo. difícil, pero qué bueno que que tú le estás ayudando a que se pueda ver a través de tu mirada, ¿no? Y Gracias. bueno, Sí. regresando, empiezan 6 meses de relación. eh, Sí. ¿Duraron cuánto? No, 6 meses. Entonces, no, pues, o sea, es que la relación fue muy. Mira, yo con él aprendí dentro de las muchas cosas y es que a veces las relaciones son de calidad y no necesariamente de tiempo. Y obviamente pues venía de una de 4 años donde, claro que hubo momentos de calidad, pero digamos que ahí el tiempo no tuvo mucho que ver y en 6 meses este hombre llegó con un amor hermoso a tal punto. Yo creo que esto yo no te lo había contado y es que nosotros ya para el año siguiente, entonces en esa Navidad íbamos a ir donde mi mamá. Lo que yo no sabía y después me enteré era que él me iba a proponer matrimonio, ya había anillo de por medio y todo. Y una semana antes de que ocurriera todo, nosotros estuvimos en el ginecólogo porque ya veníamos hablando de la posibilidad de buscar un bebé. Wow. Entonces, mira, como pues lo bonito uno sentir como con alguien en poco tiempo te afianzas, te conectas, claro, yo tengo amigas que me decían, fue pucha, estás loca, pero yo decía, yo sentía algo que era muy genuino, pues que era algo muy, y yo ya al ver un hombre, un papá, un profesional, yo decía, es el tipo de persona que yo quiero en mi vida. Aquí no hay garantías de por vida, pero por lo menos sí tener tranquilidad de qué es eso que uno quiere y cómo conectas con eso. Entonces, ya había muchos proyectos por delante también. No, y de hecho lo comentaste antes, o sea, hay almas con las que conectas. Y eso, y yo conecto esa frase que dices con justamente que el tiempo ahí no importa, porque conectas con el alma. Ujú. Y eso Así no es. se da todos los días. Sí. Entonces, pues ahora sí cuéntanos qué pasó. Bueno, no, entonces cuando decís que las almas se reconocen y saben, ¿qué pasa? Yo tenía un viaje de trabajo y ahí es donde yo empiezo a decir, sí, las almas saben. Uno conscientemente no sabe, pero las almas sí saben. Un domingo fuimos a misa, pues normal, a la iglesia, a misa, y yo a él lo noté diferente y ese día lo noté muy diferente. Y ya, nos despedimos, pues él me dejó en el apartamento, yo madrugaba el otro día muy temprano, me recogían como a las 4:30 de la mañana, pues porque tenía vuelo para Bogotá, ese mismo día conectaba con Barranquilla y me regresaba, o sea, lunes Bogotá, viajaba esa noche a Barranquilla y el martes Barranquilla y regresaba a Medellín, estamos hablando de un día y medio. Y yo me despido de él y yo le digo, yo, ay, amor, tantos días que no te voy a volver a ver. Y nos dimos un abrazo y un beso y me decía, pero pues, ¿cómo así, muñeca? No, solamente un día y medio. Y yo, ay, no, eso es mucho tiempo, como si no nos fuéramos a volver a ver. Wow. Sí, sí, porque digamos que hay muchas cosas que yo acá empiezo a recrear, pues, y como a recordar y bueno. Y ese martes quedamos en que él me recogía, no puede ir por mí hasta el aeropuerto porque estaba recogiendo el carro que se lo estaban arreglando. Yo aterrizo, de hecho, yo hablé con él a las 6:12. Yo cuando aterrizo, pues lo llamo para avisarle que ya venía bajando del aeropuerto y nunca me contestó. Y lo que pasa es que él cuelga conmigo, entra a recibir el carro y en esta hermosa ciudad, pues por robarle le quitaron la vida. Entonces le dieron 3 disparos y yo fui la última que hablé con él, pero pues obviamente yo no sabía, ¿cierto? Yo me vengo a enterar al otro día incluso, es más teso todavía porque yo pasé por donde pasó todo. Mira, si yo hago esto, yo veo el carro, la zona acordonada,
pero recuerdo mucho que en el taxi que yo iba, el señor me habló, yo iba escribiendo en el celular, yo sentía que algo pasaba porque no era normal que él que se no te... perdiera así. Él por ocupado que pudiera estar me ponía un mensaje y me decía, amor, estoy ocupado, tal cosa, ahorita hablamos, o voy a entrar a tal reunión, pero siempre como más desde, ahorita conversamos y nunca le entraban los mensajes, le sonaba el celular, nada. Yo recuerdo que yo iba pasando, el taxista me habla y yo levanto la cabeza y le indico todo para el lado derecho y todo estaba acá al lado izquierdo. Entonces, yo me vengo a dar cuenta, esa noche yo pasé súper maluca, yo decía, algo está pasando, esto no está bien, y no me atreví a llamar a las hijas porque pues yo decía, no puedo generar una alerta de lo que no sé qué esté pasando. Y ya al otro día a las 5:42 de la mañana, recibo la llamada de una de las hijas diciéndome que al papá lo había matado. No, oye, qué historia. Nada más quiero llegar a un punto, o sea, a la hora que tú te fuiste, era en en la mañana, ¿no? Eh, O ¿De sea, cuándo? Cuando viajé a Bogotá. cuando tú ibas camino al aeropuerto, ¿qué hora era? Que tú le dijiste Eh, que si volteabas para acá hubieras visto toda esta parte ok, no, yo entonces, él y yo hablamos a las 6:12, él de la cuelga mañana. a las 6 de la tarde, Ah, ok. tarde-noche, eso fue tarde-noche, 6:15 es cuando a él pues lo matan, Ujú. y cuando yo ya bajé al aeropuerto eran como las 8:50, 8 y algo así de la noche, pues porque mientras vuelo, bajaba al aeropuerto y todo, yo sé que iban a ser las 9 de la noche. Ajá, y esa parte ahí, cuando tú ya veías que no era normal, o sea, todavía dijiste, ok, no pasa nada, no preocupo, y te duermes con esa angustia de no saber de él, de saber que era algo atípico. Sí, claro, ¿no? Y yo esa noche no dormí porque yo decía, ¿qué está pasando? Y yo no dormía porque yo tenía el celular en el nochero y yo miraba, yo decía, pucha, ni un mensaje, ni una llamada. Y yo dije, algo está pasando, esto no es normal. Pues ¿Qué que se se te cruzó por la desapareciera como, cabeza? no, pues la verdad, no, yo era como, ¿qué está pasando? Mi pregunta únicamente era, ¿qué está pasando? Porque yo no comprendía que él se hubiese desaparecido así. Y de hecho, cuando yo me levanto y me meto a bañarme, es cuando salgo y veo que me empieza a sonar el celular. Entonces, mira que yo ya me voy a organizar para trabajar todo. Y ahí es cuando pues ya recibo la llamada y ahí ya, de hecho, Caro, la hija, ni siquiera me decía, ella era callada. Y yo, Caro, ¿qué está pasando? ¿Qué edad Y ahí ya tenía? fue pues cuando yo, ah, ¿Qué edad tenía ella cuando te... no, Caro y Vale son grandes, ellas, yo con Caro me llevo Dios, espérate, yo creo como 7, 8 años y con Vale me llevo como 3 o 4, nosotras no nos, pues, y él era mayor que yo. Lo que pasa es que fue papá muy joven y Ujú. como te digo, fue una persona que, pues, re come años todo, pero yo, la diferencia de edad no es mucha, pues, y con ella me la llevo muy bien, sí. Ok, entonces ya digamos, ande, entonces, ¿y qué pasa? ¿No te puede decir? No, Cuéntame ella esta ya me historia. dice, de hecho ya lo que me empieza a decir, yo tengo como lapsus y baches, pues porque es que uno entra en un estado que, y Ujú. lo que me dice es, ella de hecho me decía, Anicienta, lo lamento mucho, ella me decía, Anicienta, lo lamento mucho, a mi papá lo mataron ayer, yo obviamente caigo como desplomada, y yo era como, ay, pucha, nosotros vivíamos muy cerca, yo le dije, Caro, ¿puedo ir? Ella no me hablaba, Caro, ¿puedo ir? Sí, entonces yo ya pues como que como pude, me acuerdo que primero llamo a mi hermano mayor, luego a mi otro hermano, mi mamá a esa hora una llamada mía ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando les digo, obviamente ellos preocupados pues porque yo salir así, cogí un taxi, yo no era ni capaz de hablar, yo solo le decía al señor por dónde se iba y pues ya llegué y pues ya como que, ay, pucha, llegar al apartamento y encontrarlas a ellas con la mamá es duro. Sí, no, no, me imagino. Y otra vez te agradezco el que nos compartas pues tu historia, porque sé que todavía es duro el pedirte que nos lo compartas y que lo recuerdes, sé que es duro. También yo no estoy como preparado, ¿no? Nunca he visto así, pero como lo platicamos, sé que el mensaje que le puedes dar a muchas personas que pueden vivir Sí. esto es muy importante y agradecerte el que estés tomando este valor de contar tu historia para poder ayudar a alguien más que esté pasando un proceso así de fuerte. Sí, sí, porque a veces uno siente que a uno es el único que le pasa eso. Y más porque entonces también empiezan, claro, salen periódicos,
vos avisarle a la gente. Hay un concepto de que a veces se piensa que el que matan es malo, no necesariamente, ¿cierto? O como Ujú. que el que va a la cárcel, no necesariamente. Entonces también es lidiar pues como con ciertos paradigmas, pero es todo un proceso, pues ya entonces fue acompañarlas a ellas. Y de verdad que incluso recuerdo mucho una persona, a un lugar donde él y yo íbamos y que yo fui, no te sé decir al cuánto tiempo, no sé Ujú. si meses, yo creo que días, a cancelar algo que habíamos pues como pagado y ella me decía, pero ¿por qué no habían vuelto? Y cuando le cuento, ella se para y me abraza y me dice, yo te entiendo porque yo viví lo mismo. Y cuando alguien que ya lo vivió te dice eso, es como, "Uf, gracias", porque uno cree que uno es el único que tiene que lidiar con eso. Y mira que una cosa muy bonita es que las personas que están a tu alrededor es como con esas ganas de quererte ayudar, pero como no lo han vivido, entonces es no, pues aquí hubo de todo, gracias a Dios, una red de apoyo hermosísima, pero también, y no lo juzgo, como que tenés que ser fuerte, pues pucha, no, no quiero ser fuerte, pero también uno entiende que es como, pucha, ¿yo qué hago para ayudarle o qué le digo? Porque pues nadie, o sea, quien lo ha lidiado es como quien sabe lo que es sentir y pasar por eso, porque quien no, desde lo que puede tratarte una herramienta, pues y como una opción de acompañarlo. Entonces, y bueno, para mí es un proceso que si de verdad hay personas que lo han pasado, es decirles que a la final todo pasa, o sea, con tiempo, con trabajo, eso sí, metiéndole ganas uno mismo, porque si no te puedes quedar en ese mismo punto, pero sí se puede, pues sí se puede y hoy digamos que si me pongo así más que el dolor, porque yo ya acepté y entendí y comprendí muchas cosas y hoy en día digo, debió haber pasado así con lo doloroso que fue, es más como recordarse uno en ese momento de vida y como esas cosas que tuvo que pasar y vivir, porque sí, no fueron fáciles, sí son bastante, bastante dolorosas, bastante fuertes. Ok, estoy apuntando una pregunta de una frase que dijiste. ¿Por qué debió Ujú. haber pasado así con lo doloroso que fue? Pero la quisiera dejar para más adelante, Vale. porque quiero darle un poquito más a la audiencia de esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo fueron los primeros días? ¿Cómo te sentías tú? O sea, eh, hoy nos platicas que era un hombre con el que conectaste tanto, que querías tener familia, que te iban a proponer matrimonio. ¿Y qué pasa contigo cuando todo eso, que te había dado esta esperanza? Porque al final del día tú venías de una ruptura y lo mencionaste en la historia, ¿no? Donde más o menos ya Mm, no quería y donde él te decía, sabes que los hombres también valemos y sí. tú te puedes ver como yo te miro, tú también eres valiosa, que era lo que él también te dijo a ti. ¿Y qué pasa Ujú. cuando, entonces, eso lo hace todavía más fuerte, cuando tú pierdes todo eso y de golpe, de una manera trágica también, ¿cómo empiezas a vivir estos primeros días? Pues mira, yo siempre lo he descrito como que vos literal caes a un vacío y vos no sabes, simplemente estás cayendo. No sabes ni qué va a pasar, ni cómo vas a aterrizar, ni con qué. Estás cayendo literal en un vacío porque yo siempre dije que cuando a mí me dieron en esa noticia es como si a mí me hubiera salido algo del alma, ¿cierto? Un vacío muy grande y de hecho cuando me preguntan dónde lo sentiste, siempre digo como el mismo punto acá entre el pecho, pues. Eh, Fue muy bonito recibir el acompañamiento de amigos, de familia, la preocupación, todo el mundo, pero yo pensaba y yo decía, y muchas veces me pasó, de que yo vivía en un piso 10 en ese momento, y yo decía, no, el ascensor va a abrir y él va a estar ahí sentado y me va a decir, muñeca, esto es una broma, un chiste, estaba soñando, es mentiras, pero como que se abría el ascensor y no, entonces como, pues, pucha, un golpe de realidad fuerte. De hecho, pues en su sepelio y todo, yo no lo quería ver, pero lo tuve que ver también para darme el golpe de realidad de que sí era verdad. Entonces, estaba en una compañía con esta jefe, ¿cierto? La que me hizo regresar de Ujú. Bogotá. Gracias a Dios la tenía ella como líder y también todos mis compañeros, el gerente general de la compañía, o sea, todos, yo te digo que yo me sentí extremadamente cuidada, ¿cierto? Y súper como empáticos y comprensivos porque es que a vos se te afecta todo. Yo no dormía. De hecho, yo pasé como, no sé cuántos días como sin comer bien
y a duras penas como que tomaba jugos, cosas, y bueno, ya medio a los días empecé a comer, pero literal no dormía, o sea, el tema, lo que más me afectó fue el sueño, y uff, varios meses, yo me demoré muchos meses en recuperar el medio, empezar a dormir, porque todo el tiempo la noche yo era así como en alerta, ¿cierto? Mm, el tema del sueño, el tema del agotamiento, el tema de no comer bien, el tema de obviamente estar pensando qué pasó, qué sintió, cómo fue, y es todo, los proyectos, lo que había, el viaje, ya también empieza a salir información, entonces ahí es donde me cuentan, una prima mía sabía que se encontraron en un vuelo ellos dos, que él me iba a proponer matrimonio, o sea, mucha gente sabía, él había hablado con mi abuela, las hijas pues también me cuentan cosas, hacer ya todo el proceso también entonces de sacar la ropa de él, ellas pues me pidieron que si podía acompañarlas, obviamente no las iba a dejar solas, como que ir al apartamento, entonces él ya no está, entonces es como ese vacío, como yo como lo reemplazo y qué hago, más lo que había en mi casa, fue recibir mucho, mucho amor y mucha pues como compasión de parte del resto de las personas y de la red, pero también eso dura el primer mes, porque al mes prácticamente pues todo el mundo vuelve a lo suyo, entonces ya ahí sí es más duro el golpe de realidad, porque ahí es darte cuenta de que, ay, pucha, bueno, estoy muy acompañada, pero ya, tenés que seguir, ¿cierto? Con tu vida, con todo, ¿y qué vas a hacer? Y hubo alguien, que ahí es donde te digo que las almas saben, él me presentó con Lina, Lina hace terapias y procesos con los ángeles, y yo digo que no fue casual y nosotras dos llegamos a la conclusión de que él nos presentó para que ella me acompañara a mí en ese proceso. Entonces me acompañé de ella, tuve un apoyo impresionante, hermosísimo, desde el día en que pasó, de hecho ellos dos eran muy amigos y pues cuando yo le doy la noticia a ella, pues también fue un golpe para ella y ahí empecé como todo un proceso que con una pregunta clave que me hacías, ¿qué fue lo que te llevó como a todo este proceso personal, de desarrollo personal? Definitivamente fue esto, porque yo siento que si yo no hubiera hecho lo que hice y lo que he venido haciendo, yo creo que yo no hubiera salido a flote, ¿cierto? También desde la compañía para la cual trabajaba me dieron un acompañamiento con un psiquiatra que tuve algunas sesiones, me ayudó demasiado. El también uno aprender a decir, hoy no estoy bien, o como él me decía, cuando te pregunten cómo estás, simplemente decir que estoy. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente estás, porque estás pasando por un proceso. Ok. Entonces, sí, pues yo literal me sentía perdida, si te soy sincera, o sea, completamente perdida porque era ya tener un proyecto de vida con una persona que se iba cada vez estructurando más a quedar cayendo en el vacío, Ok. completamente. No, y te agradezco bueno, lo que nos estás contando. Antes de profundizar a la parte de Lina y también quiero conectar esa parte donde te Ujú. van poniendo estos ángeles y que nos platiques un poco qué es esto. Sí quiero saber esa parte. O sea, tú, por ejemplo, tú estuviste en el departamento desde el día 1 hasta el día 30. ¿Te quedabas sola? Es Sí, un proceso. ¿Y cómo es ese? sí, Te lo pregunto en el sentido de que, bueno, es alguien con el que vive así como tú dices, pues se va a abrir esto y lo voy a ver. Ahí, ¿cómo lo manejas? ¿O tú qué recomiendas a las personas que pues vivan es un proceso así? O sea, sí recomiendas que estén ahí en su casa y que desde ahí lo vivan con un apoyo o puede ser también pesado justamente lo que tú dices, ¿no? Pues se va a abrir y yo, o sea, la mente es tan poderosa que va a pensar que va a estar ahí. de acuerdo. Pues mira, yo creo que el proceso de cada uno eh, es muy independiente, ¿cierto? Y puede que lo que para mí funcione, puede que para otros no. Si bien él y yo no vivíamos del todo juntos, pues porque él vivía con sus dos hijas, los fines de semana sí era de lleno en mi apartamento y a pesar pues de que también en semana él venía, tenía llaves, ropa, cosas, pues eso ahí íbamos cruzando también, pero yo porque decidí, mi abuela muy linda me decía, me quedo amaneciendo con vos y yo le decía pues a ella, yo le decía a Mita, no, porque sentía que era como mi momento de intimidad. Ok. ¿Cierto? De soltar todo lo que pudiera soltar, de llorar, de hablarle a él, de, sí, como de permitirme sentir todo ese proceso, porque también, por más que vos sepas que estás viviendo un proceso, vos también te estás forzando a que tengo que estar bien, ¿cierto? O que a veces siempre me dan bien. Entonces era como entre esa dualidad de estar. Entonces, para mí,
y mi familia lo respetó mucho. Sin embargo, yo también sé que en el momento en que yo necesitaba algo y llamaba, ahí venían, ahí estaban. Siempre, 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 pues mi mamá no vive acá en Medellín ya hace muchos años, entonces siempre era esa llamada de ella, de mis hermanos, mi madrina, o sea, toda esa red, yo sé que yo contaba con ellos. Pero para mí, ese momento sola en mi espacio y en mi apartamento era como mi momento de intimidad, de simplemente sentir lo que quisiera sentir, pero también de tratar de conectarme con él y decirle todo eso que yo estaba sintiendo. Entonces, para mí me ayudó, ¿cierto? No sé si para todas las personas. Tengo otra amiga que hace poco, pues su esposo falleció y ella pues hoy vive en la casa donde vivían juntos, pero yo creo que eso va a depender mucho del proceso de cada uno, como también pues en estos procesos de terapia he conocido personas que dicen, no, yo me tuve que ir del lugar completamente y creo que también es válido. Sí que me parece muy importante no quedarte absolutamente solo, porque es que una cosa eran mis noches, que era mi momento de Ujú. intimidad, pero otra cosa es que yo sabía que tenía una red, acompañamiento, entonces ahí sí, sí pienso que es vital tener una red de apoyo, Ok. ¿cierto? Eso sí, fundamental. Pero como lo mencionaste, entiendo que cada proceso es distinto, pero mencionaste dos Ujú, cosas que son como herramientas que podrías, que se pueden tomar, ¿no? Una fue esta parte de no quedarte solo, que te da todo este acompañamiento, pero al final del día, si tú decidiste quedarte sola, porque necesitas un momento de intimidad, de desahogarte, donde ujú, nadie te viera, donde incluso a todas esas personas que te quieren, decirles, dame chance, porque si tú me ves llorar, me voy a sentir incómodo porque te estoy lastimando, ¿no? Por ejemplo, tu mamá, tu abuelita, porque pues claro que a los padres nos duele ver a nuestro sí, hijo sufrir, ¿no? sí, Entonces, sí, tú en sí, este también acto de amor les decías, necesito mi intimidad para desahogarme, para sacar las cosas. Entonces, sí, son las dos herramientas que, aunque los procesos sean distintos, pues están ahí, ¿no? Esa parte de estar siempre acompañados y también tener un momento de intimidad donde tú sacas todo, donde es un momento pues tuyo completamente, ¿no? sí. Y quiero aquí mencionar algo curioso, digo, es curioso porque lo digo ya medio podcast. Parte de por qué hicimos este podcast fue porque Annie y yo coincidimos en este proceso de sanación, este proceso de crecimiento personal, y surge cuando yo te pregunto, ¿y tú de dónde detona todo esto, no? Y bueno, viene a raíz de la historia de José. Y ahora sí entremos yo un poquito con la parte de Lina. Me encantaría conectarla con dos cosas, ¿no? Una, esa, tú hablas mucho de que hay como este plan donde las almas se van conectando, donde todo se va como que Ujú, tejiendo, cómo se conecta esa parte y qué es esta parte de los ángeles, para quien no sabe cuál es este trabajo o magia de los ángeles, qué es, ujú, cómo llega Lina, más bien conectar, porque ya sabemos que llega a través de él, que había esta, ujú, pero conectarlo desde esa parte de cómo llegó más profundo, desde el alma, ¿no? Digámoslo sí. así, y luego cuál fue ese trabajo que empiezas a hacer ¿Qué con Lina. hicimos? Gracias. Bueno, mira, ese día, pues que ya nos notifican todo, digamos que pues el cuerpo lo entregaban era el otro día, ya todo el tema pues de sepelio, todo lo que había que hacer, pero ese mismo día, Lina, como era tan amiga de él, y ellos dos, yo siempre digo, se adoraban, pues una amistad muy linda, él fue el que me llevó a Lina como a este proceso, estando en la relación de pareja y que me ayudara un poquito también como con esa ruptura, con mis temas personales. Bueno, una mujer de una ética profesional impresionante porque lo atendía a él y me atendía a mí, pero en ningún momento mezclaba cosas, sino viéndonos como personas individuales. Y ese día ella nos dice en la casa donde ella tenía, pues hacía sus consultas, vengan. Entonces fuimos las dos, pues las dos hijas, vale, Caro, eh, creo que fue también Patricia la mamá, no lo recuerdo muy bien. Llega la mamá de José de Bogotá porque ya no vivía acá con su esposo y bueno, y obviamente fui yo y Lina empezó pues también ella en su dolor, pero nos hizo un proceso de mucha oración, de mucho acompañamiento, de vamos a darle gracias, como un poquito, como se dice por ahí, darle un poquito de bálsamo a esa heridita, ¿cierto? Ella en su proceso lo que hace es un proceso de terapia con ángeles, digamos de pues comunicación, ¿cierto? Conexión con los ángeles, pero también para quien crea y para quien no, todo es completamente respetable.
Yo sí creo que las almas cuando trascienden, pues también está la posibilidad de que puedan comunicarse con nosotros a través de esos dones, de esas formas. Entonces ella pues maneja y hace todos estos procesos a través, ella ha estudiado mucho, entonces hace como este acompañamiento terapéutico muy holístico y muy integral. Y ya, entonces, ahí ya inicia todo mi proceso, ella estuvo de mí, muy pendiente de mí en todo momento y ya iniciamos completamente. Cuando iniciamos la fase ya de terapias, las dos empezamos, hay un libro que se llama El plan de tu alma, ¿cierto? Yo en ese momento no lo había leído, ella sí, y empezamos como a atar cabos y a asociar cosas y comportamientos de él, y ahí es donde yo dije, sí, las almas saben, porque hubo comportamientos antes de que él muriera, por ejemplo, por ahí 2 semanas antes, en tres oportunidades, 2 oportunidades pasó que él iba manejando y en una de ellas llega y me dice, ay, me morí. Y yo lo miraba y yo le decía, ¿por qué estás haciendo eso? Y me decía, muñeca, ¿y si yo me muero? Amor, y mis hijas. Y yo no sé qué. Entonces como que empezaba a Mm. reflexionar y a hacer cosas y en las sesiones con Lina también. Hay muchas cosas que yo te digo, te las podría contar, que uno dice, ay, pucha, sí, cierto. De hecho, cuando mi hermano menor se va para Canadá, pues menor de los dos hombres, yo soy la menor de los tres, se va para Australia, perdón, en agosto de ese año, antes de que pasara todo. Él un día me dijo a mí, en esa despedida del aeropuerto, me decía, yo te voy a enseñar a ser fuerte. Y claro, él me enseñó a ser fuerte, lo que pasa es que yo no me iba a imaginar el cómo, me iba a enseñar a ser fuerte. Entonces, Colina, ya empezamos todo un proceso desde lo que ella maneja en sus terapias. En paralelo estuve yendo a las citas del psiquiatra que me proporcionaron desde el trabajo, pero mi principal acompañamiento fue con ella y no es, es un acompañamiento, como digo yo, para armar las piezas y empezar a comprender y aceptar lo que está pasando, porque es que es una realidad que hay que aceptar, que es difícil, sí, que es muy dura también, más allá no es de que en el futuro va a pasar, porque no se trataba de eso con ella, sino de empezar a comprender el por qué, el para qué y el ir aceptando. Y también desde un proceso de ella escucharme, de yo poder hablar. Entonces, ahí fue donde empecé con ellas y este es el proceso que ella maneja de terapia con los ángeles, es canalizando mensajes angelicales que te ayude precisamente como en este proceso terapéutico a aceptar y a comprender como lo que va pasando. Y con ella estuve yo creo que un año, pues como en proceso firme con ella, por ahí un año. Ese fue tu primer proceso. Sí, ¿Y sí, cuál fue, bueno, es que nos falta poner algo en contexto. Esto pasó en octubre de 2018. sí, gracias, sí. Entonces, y cuando yo te conozco, ya eran como 2023, me parece. No Sí, recuerdo si ya nosotros nos finales, o sea, 5 años conocimos después. noviembre de 2023, sí. Exacto. Entonces tú ya tenías, bueno, cuando yo te conozco ya veo una persona con mucho crecimiento personal, ¿no? Entonces, y te lo digo de corazón, Dios, eres Gracias. como decías en México, es una fregona. Entonces, que quiero decir que es muy exitosa. Entonces, en esta parte, yo ya te conozco con todo este trabajo, pero cuéntanos un poco más, porque no solo es la parte de Lina con la parte de la magia de Los Ujú, Ángeles, ujú. o bueno, antes de irme tan allá, entonces, quisiera profundizar, porque me da curiosidad genuina de esta, Tranquilo, hágale que estamos con confianza. perfecto, esta terapia de ángeles es entonces te ayuda como con mensajes que te vinieron llegando, ¿cómo lo podemos como entender para la gente que también se llegue a interesar en tomar Ujú. una terapia de ángeles? ¿Cómo lo podrías explicar para que la gente pudiera saber si es algo que pudiera conectar con ellos? Listo, entonces mira, varias cosas. Uno, yo también he ido, digamos que este proceso no solo en mi desarrollo personal, sino también en el aprendizaje me ha gustado mucho, entonces me he vuelto como un aprendiz de muchas cosas y todos tenemos como unos dones y unos canales de conexión con esa fuerza superior que cada uno crea, llámelo Dios, llámelo universo, amor, ¿cierto? En la identidad que se le dé. Entonces, a veces vos te pueden llegar imágenes, sentís que te hablan o en tu propia voz sentís mensajes, o hay personas que aprenden mucho a leer señales, ¿cierto? Señales que hay como todo el tiempo de lo que pueda estar. También hay herramientas, entonces, por ejemplo, hay carticas como que se llaman oráculos, donde atravesan, cuando alguien dice, vení, saquemos una cartica a ver qué mensajito te quiere dar. Entonces, con ella básicamente es que ella tiene como sus canales, sus dones, su capacidad de conectarse, eh,
y es una conexión muy, muy bonita, muy desde el amor, ¿cierto? Y en este, ella también trabaja con unos oráculos y te empieza a dar mensajes, cómo uno sabe que sí, ¿cierto? Y que no es algo que ella desde su mente está imaginando. Cuando hay cosas que, digamos, ella no tiene por qué saber o no sabe y te las empieza a hablar, ¿cierto? Entonces, temas de las, digamos, de la relación con José, ella podía saber mucho porque nos trataba a los dos, pero ya temas muy íntimos de nosotros, que uno dice, vení, sí, o cuando te empieza a hablar algo de tu papá, de tu mamá, de tu familia, Ok, y, o sucesos de tu vida. Entonces son mensajes que te ayudan es eso, a comprender y aceptar, y ella lo que es como un canal a través de el cual ella se pone en servicio para decirle a alguien un mensaje que le quiera transmitir y acompañar en un proceso. Yo he sabido de casos de personas que ella en procesos pues ya de finalizar la vida, de trascender, personas con temas de suicidios, donde ella también ha hecho acompañamiento en todo, es un acompañamiento muy integral, pero es un ok. canal que se pone en servicio de entregarte mensajes y pues finalmente es ayudarte como yo siempre decía, como armar ese Tetris para comprender una pieza cómo encaja con otra y poder aceptar lo que puedas estar viviendo y cómo también eso te da herramientas para prepararte a futuro y eso hace parte de ese conocerse uno mismo también. Entonces es como la forma, digámoslo así, en lo que yo describo de mi proceso de lo que viví con ella. Y también puede ser virtual, pues hubo momentos, yo con ella siempre lo Claro. hacía presencial, pero también pues por personas cercanas a mi entorno sé que ha hecho atenciones así y es transparente, digámoslo pues como su atención. Ok. De hecho, o sea, para ya ponerlo como un ejemplo, de hecho nos los diste cuando te dijeron que te iban a enseñar a hacer, nada más recuérdame la palabra, que te Más dijeron que fuerte, más que él me fuerte. decía que me iba a enseñar a ser más fuerte. Y pues bueno, la manera de enseñarte a ser más fuerte, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, no sabía que de esta manera, pero a lo que voy es, quisiera relacionar este ejemplo con lo que te enseña, o sea, porque al final del día lo que nos estás contando es que ya estaba ahí, o sea, ya había como un mensaje ahí y ella nada más te hizo verlo, ¿no? Y entonces tú relacionas el que te iban a enseñar, o sea, que ya te habían dicho, te voy a enseñar a ser más fuerte, no sabías cómo, pero entonces ya puedes darle más comprensión también a esta parte Así y es. es como una guía para ver a dónde vas o qué vas a hacer ahora cuando sientes como cierta brújula también perdida, ¿no? Así es, de acuerdo. Y ayudar que en ese vacío que yo iba cayendo, ya ir a empezar a ponerle un piso, ¿cierto? Para no seguir todo el tiempo en ese vacío, sino ya ahí sí ir comprendiendo y aceptando todo eso que estaba pasando. Y ese es lo que le podríamos llamar, porque cuando tú me mencionas el nombre que ahorita voy a dar, yo quería como conectar el por qué no lo había visto. Entonces tú Ujú, mencionas que tienes un proyecto, bueno, que este proyecto de desarrollo personal le pusiste como nombre el proyecto de volver a ti, ¿no? Viene desde esa parte donde vas cayendo, no sabes a dónde vas, y entonces te tienes que recuperar a ti misma. ujú. Ok, pues te agradezco también de esa parte, porque yo no lo había visto, ¿no? O sea, ¿por qué el proyecto de Volver a Ti? ¿En qué momento como que hubo esa parte? Y bueno, pues claro, viene el momento donde pierdes toda esta identidad, bueno, que estabas viviendo una identidad y una identidad futura, ¿no? Porque ibas a ser esposa, Exacto, madre, tenías pareja, tenías una vida hecha de manera diferente que te fue quitada así de momento y bueno, así es. pierdes esa parte de ahora qué soy, ahora cómo salgo de aquí. Y además es que deja tú de la pérdida, del dolor que viene acompañado de esa pérdida, ¿no? Es un dolor Ujú, tan profundo. Entonces, pues claro que tiene que haber un trabajo personal muy fuerte ahí para poder sí. volver a salir. Y cuéntanos, porque no solo ha sido Lina, cuéntanos un poquito más Ujú. de las otras personas que te han ayudado. Bueno, entonces mira, varias cosas. Obviamente ya hablamos mucho pues como de la red de apoyo y alrededor. Yo crecí pues en un hogar católico, estudié en un colegio de monjas hacia María Auxiliadora, entonces también digamos que desde esas creencias, reitero, para mí hoy en día es un único amor expresado en muchas formas y tomo lo que me sirve, ¿cierto? De eso. Entonces también el creer en la Virgen, en que mi mamá siempre, cuando se despide de mis hermanos y, pues, y de mí nos dice la Virgen te acompañe, es como, uy, esa bendición, digo yo, de mamá muy bonita. Entonces eso como que la red, las creencias muy desde hay un Dios y creer en Jesús y creer en la Virgen, a mí pues eso me ha ayudado mucho. Pero ya entonces venir a acompañarte este proceso de los ángeles
ya digamos que cierro un poco el ciclo con Lina y hay un libro que se llama Un curso de milagros. Siempre han dicho que el curso de milagros te encuentra y a mí me empezó a salir, pues yo te comentaba que un centro comercial y aquí el curso de milagros y por allá y un montón de cosas que yo decía, qué curioso. Y acá en Medellín hay otra persona, entonces ahí puedo hablar de muchas personas que han ayudado en este proceso. Ella es Mercedes Villegas, pues todo es Merce Villegas, Lina Zapata, y Merce llegó en un momento como para ayudarme a seguir en ese proceso propio, ¿cierto? Yo reitero, no pretendo ser perfecta, yo creo que nunca seremos un producto terminado, pero sí es seguir comprendiendo en esa identidad y en ese yo cómo vuelvo a mí. Entonces con Merce empecé a estudiar y a practicar el curso de milagros. Ahí también me dio otra red de amigas y de conocer nuevas personas hermosísimas que hoy en día todavía converso en mi vida. Merce es una persona que vuelve el curso de milagros muy a lo cotidiano, adicional que es una mujer muy coherente en que también a veces nos dicen lo espiritual es que tiene que ser, no, o sea, usted disfrute, viva la vida, sea quien sea, no tenemos que quedarnos pensando que, y ella a veces lo dice, que porque entonces estamos en un proceso espiritual no podemos querer dinero, claro que sí. Entonces es muy bacano, tiene con ella, entonces también ha hecho varios retiros espirituales, hice uno primero en México, ahí fue donde conocí México, que quiero volver, ese fue en Bienvenida. Cancún. Ay, gracias. Yo tengo una conexión particular con México, pero eso lo conversamos después en otro momento. Ok, Entonces, fui a Cancún y en el 2023 ella hizo un retiro en Bali. Yo ahí ya también venía otro proceso, cerrando 2022, muere mi papá. Ese es otro proceso importante en mi vida, pero también antes de la muerte de mi papá. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo duré soltera 2 años y medio a través del proceso de la muerte de José porque también, siéndote honesta, dado yo esperaba encontrarlo a él en otras personas, me estaba equivocando, pero eso hace parte del aprendizaje. Al tiempo conozco una persona muy bonita, nos vinculamos, tuvimos una relación por 1 año y medio, pero también esta relación se termina. Entonces vuelve como otro proceso de duelo porque fue esta ruptura que también me dolió mucho, pero también fue la muerte de mi papá. Se ok. juntan porque entonces la muerte de mi papá fue como a las 3 semanas de esa ruptura y yo estaba como, ay, Dios mío, yo quiero perderme el mundo. Merce saca el retiro de Bali y tuve la posibilidad, pues sí, gracias a Dios, pude ir a hacer el retiro de Bali, que fue entre mayo y junio ya del año 2023. Entonces, viene Lina, viene Merce, en Bali conozco a Ana Paola, que pues fue la persona que nos ayudó a conocernos a nosotros dos. Con Ana Pao una conexión hermosísima, muy linda, pasaron momentos muy bonitos en Bali y ya llego con ella a hacer como todo este proceso también de acompañamiento, pues en lo que ya sí hemos compartido juntos. ¿Quién ha estado también en ese proceso? Acá en Medellín hay una persona que se llama, pues él se llama Víctor, pero digamos que se hace llamar Viento. Él trabaja con la carta Maya. Yo lo adoro porque también desde esa lectura de la carta Maya te ayuda a seguir comprendiendo ese quién sos y a qué viniste Sí. a este mundo. Entonces, mira que aquí con ellas yo siento que yo ayude a recuperarme y a volver a mí. Pero con Viento es comprender, como dice él, el día que usted nació, ¿qué quería Dios con usted? Y es ya ahí sí desde ese propósito, desde que naciste y que llegaste al mundo. Entonces ya voy con ellos cuatro. Creo en las constelaciones y acá también he hecho varios procesos. Amo las constelaciones, es un proceso hermosísimo. Y por último, ya vengo hace un año largo con psicoterapia, un psicólogo, también se llama Víctor, pero también ha sido un proceso fenomenal. Entonces, mira, de pronto las personas podrán pensar, ay, es que ha hecho muchas cosas. Sí, todo depende de donde uno lo quiera ver. Pero también uno lo he hecho porque también he ido comprendiendo que hay varias herramientas que te pueden ayudar en este proceso. Dos, también lo hago con mucha responsabilidad y respeto. No sé si en el caso de México, pero acá en Medellín se está hablando mucho de pilas con el turismo espiritual, de ir a hacer una cosa y otra, abrir un montón de puertas.
Yo con eso sí trato de ser muy cuidadosa, ¿cierto? Y han sido como por ciclos y lo que me ha servido de cada uno de los ciclos, hoy lo sigo sosteniendo como herramientas que me ayudan en ese trabajo propio. Y también digo desde la responsabilidad, porque no todo es como de, ay, voy a hacer un montón de cosas y, por ejemplo, todo lo constelo. No, 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 ven, situaciones que de pronto a veces digas, y yo ahora te mencionaba la historia con mi papá, hubo algo a través de constelaciones que me ayudó a comprender. Entonces es seguir como en esa comprensión, pero también desde esa aceptación, pero también en esa esencia, volver a vos y con eso vivir, porque hoy en día yo estoy en un punto donde digo, ya estoy es viviendo la vida con todo este recorrido y acompañándome de lo que sé que me funciona, lo sigo practicando. Entonces ese ha sido como el recorrido pues principal y el acompañamiento que he hecho en estos casi 7 años, pues bueno, 6 años y medio de lo que he llevado desde esa muerte de José. Ok, pero mira, fíjate que quiero aquí mencionar algo. Porque mencionabas o decías este como paréntesis de que has hecho muchas cosas, pero creo que esto es normal, porque cuando estamos en una búsqueda de lo que sea, hacemos muchas Ujú, cosas. Hace rato yo te compartía que en esta búsqueda de la identidad, hace un año y medio yo no era podcaster, era panadero, era pizzero, era barista, hoy doy cursos, hoy soy podcaster, tal vez el otro año haga otra cosa, ¿no? Pero bueno, creo que ya va, pero como te lo decía, ya lo estoy viendo desde adentro. Cada proceso, cada experimento, digámoslo así, me ha ayudado a conocer algo de mí, que esa es la parte importante, porque cuando nada más era como lograr la meta, empiezas a sentir como un vacío. Lo hablaba con Anita Gordillo, que también ya sí, estuvo en el podcast y hablaba justo sí, de eso, que cuando ella empieza su proceso es cuando, después de hacer varias metas, ella ve que tiene que mirar hacia adentro, ¿no? Y de ahí pues explota lo que está ujú, haciendo y que tiene algo así con es. mucho propósito, encontrando su propósito. Entonces tú estabas en lo mismo, tú estabas en tu proceso de volver a ser Sí, tú, donde tu mayor poder es ser tú. Entonces, pues es obvio que vas a buscar varias herramientas en donde justamente las que te van sirviendo son las que te van conectando a ese propósito, porque todo lo que, bueno, al menos yo que habría que explicar un poquito más qué significa cada uno de los procesos, de pero acuerdo. yo que tengo conocimiento de algunos, y te voy a poner una anécdota del libro de milagros, este, Ujú, todos esos son como piecitas del rompecabezas que así te es, van alineando. O sea, no fue como que estoy haciendo de chile, mole y pozole. de Realmente no fue acuerdo. así. O sea, fue todavía un camino de qué es lo que voy necesitando en cada punto. Y, por ejemplo, lo que quería platicar del libro de milagros es que tienes toda la razón. O sea, ese libro te llega cuando te tiene que llegar Sí, y a veces uno no le hace caso, ¿eh? A sí. mí me llegó, curiosamente, cuando conocí a Ana Pao, ella tuvo que ver con un podcast con esta Merce. Entonces, Comerse, ella sí, así es. ahí se me hizo interesante porque previamente, antes de escuchar ese podcast con Merce, había escuchado o una persona con la que yo constelo hace también como esta parte del curso de milagros Ya. y una amiga en común lo había tomado. Entonces Ujú, pasa esto, pasa lo de Ana Pao, habló con ella y bueno, a ella ya más bien le conté la anécdota. Entonces, como dices, ya te había llegado por todos lados, yo le pregunto a la persona que hizo el curso, oye, ¿qué onda con este libro del curso de ujú. milagros? Y te voy a decir lo que hizo. Viene a la cafetería y me regaló el libro. Entonces, Ah, así qué llegó a mí ese chévere. libro. El Sí, curso de milagros, que es parte de lo que tú dices. Entonces, aquí nada más me sí. gustaría que nos dijeras qué es ese curso de milagros, o sea, como un Dale. resumen breve. Digo, ya sabemos que Merce es como esta experta en eso, pero también Sí. darnos el contexto y bueno, ya después váyanse a buscarlo ahí en redes sociales para que terminen de complementar esta profundidad. Y sí, ¿y cómo te sirvió a ti específicamente el haber hecho el curso más que el retiro, el curso de milagros o este libro como tal, cómo te sirvió a ti? Mira, yo tengo una amiga que conocí en el curso, Matus, y ella dice, yo soy estudiante y practicante del curso de milagros y yo me defino de la misma manera. Estudiante porque es un aprendizaje constante. El curso de milagros básicamente habla Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? De la Trinidad. Es fundamentado, pues, o es Jesús quien te está hablando a través de, y te muestra, de hecho, él tiene una premisa que dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios.
Básicamente eso lo que traduce es, a veces nos han vendido y por eso digo que no me caso con religiones, sino como en ese amor, porque es que el curso básicamente es, Dios es un Dios de amor, pero nos han dicho y nos hemos creído que Dios es castigador. Ujú. Entonces, si yo me tomo este café, a mi Dios me castiga porque no, es un Dios de amor que lo único que quiere es que vos vivas en plenitud, en felicidad. Y a mí lo que más me ha enseñado el curso de milagro con sus herramientas es que, y todavía estoy en el proceso, ¿cierto? Ya más avanzado, pero a veces también te dicen es que la vida tiene que ser luchada, esforzada, sacrificada, y ay, y entonces no, o sea, puede ser fácil, puede ser simple, puede ser bonito, puede ser sencillo, y llega también Ana Pao a darnos ese súper toque. Entonces es muy lindo porque es hoy como tenés una conexión muy genuina, muy bonita desde el amor y con las herramientas que él te ofrece, ponerlas en práctica y te ayuda a ver que a veces las cosas no son el significado que le damos, que es ese amor de Dios y es, las cosas pueden ser tranquilas, pueden ser muy bonitas y se vuelve muy práctico, ¿cierto? Muy sencillo, muy cotidiano, muy día a día. Hay un libro que amo, yo me lo vi, fue la película La Cabaña, pero te digo que lo tengo en la mesa de noche porque me acabo de leer el libro. Si bien la película es muy acertada, el libro es una cosa que en mí generó una conexión espectacular. Y en el libro también hablan del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el curso de milagros también te dice a vos, existe el Espíritu Santo como esa ayuda, como le digo yo a ese parcero, o sea, ese amigo que usted, ay, Espíritu Santo, tal cosa, y ¡pum! Entonces es muy bonito porque es como con herramientas vos puedes vivir una vida tranquila y en felicidad. Él nos mandó a este mundo a ser feliz y precisamente cómo lo vas a hacer y cómo también te ayuda a quitarte un poco esas creencias. Entonces a veces no es que Adolfo me hizo, no, Adolfo hizo algo, yo soy la que le doy el significado o no, yo qué voy a hacer con eso que él hizo. Entonces es muy bacano, de hecho pasó algo muy lindo y es que Mercy ahorita acaba de estar en Nueva York, mi mamá estuvo con ella este domingo pasado y me decía, pues wow, bacanísimo. Entonces el curso de milagros es una herramienta de vida. Si vos lo querés hacer práctico, volvelo. Hay muchas personas en este mundo que lo explican. Y también el libro a veces, cuando uno empieza a leerlo, es como, uy, pero cuando a medida que vos vas madurando más o comprendiendo el proceso o el momento, porque todo llega en un momento perfecto y adecuado. Te juro que yo, a mí cuando me llegó el curso de milagros, yo leía eso y yo era como que, y hoy en día, sin ser experta, ya lo leo y ya digo, ve, qué bonitas, y son frases sencillas, simples, claro, el libro es robusto, pero también es, permitas explorarse usted mismo a través de esa herramienta y de ese libro tan bonito que es el curso de milagros. Entonces, bueno, creo que dije muchas cosas, pero básicamente es poder comprender que es un Dios de amor, que no vinimos sino a ser felices a este mundo y cómo te ayuda a quitar un poco creencias que vos tenés, practicarlas y que se te vuelva más liviano el vuelo que estás teniendo. No, sí, de hecho lo describiste como muy, muy completo, digámoslo así. O sea, realmente Ujú. yo al menos, si hubiera sido alguien que no tuviera conocimiento de, me quedo, o sea, me quedo con, no me quedo con dudas, pues. O sea, que lo Ya, describiste muy bien. Y me gustaría poner un súper. ejemplo. Aquí tuvimos en el podcast también tuvimos un pastor que él nos habla Sí. de los problemas paternales. Y el ejemplo que quiero poner es cuando le preguntamos, oye, es que tú hablas de un enojo de Dios hacia tu papá que te abandonó, fue abusivo o fue distante, Ujú. ¿no? Y hablas de que nosotros confundimos ese enojo. O sea, Dios te dice, sí, enójate con tu papá porque no te dio las herramientas, pero nosotros muchas veces lo vemos desde la venganza o desde el juez. Así es. Es que como tú me hiciste esto, debes de pagar esto, tal castigo. Y él Mm, decía que esa justicia pues se la tenemos que dejar para empezar a Dios y que el enojo de Dios no es un enojo como de venganza, sino es un enojo de conciliación, así es. que viene de una parte muy amorosa, que es prácticamente lo que nos estás diciendo de este libro, que es eh, Sí.
es un libro que viene desde lo amoroso y ponías ejemplos. A veces hay creencias de que el dinero es malo y no. O sea, tener dinero también es bueno. Y Incluso te puedes hacer ayuda a... muchas cosas teniéndolo, ayudar a otros, servir a otros. Y si me permitís con eso que estás diciendo, mira, esa película y ese libro de la cabaña es una historia muy fuerte, pues, desde el libro y desde la película, pero a mí me llega justo, entonces, como una cronología rápida. En ese diciembre yo voy donde mi mamá, mi hermano mayor baja de Canadá, nos reunimos todos y en el regreso de Canadá en enero, eso fue enero de 2019, vi la película en el avión. Claro, un dolor y yo decía, Dios mío, pero fue súper reveladora y hoy en día leer el libro, y ¿por qué digo esto? Por lo que decías de que nos volvemos muy enjuiciadores y esos juicios solo hay que dejárselos por allá arribita. Ujú, Como yo le digo, Diosito, parcero, usted se encarga, ¿cierto? Entonces, y en ese libro, y a mí eso me ayudó mucho, porque claro, con la muerte de él yo me llené de mucha rabia. ¿Y por qué? Y qué injusticia, y estos, y fue ujú. tantas que le quitaron la vida, y uno como que dice, es que yo voy a tomar partido y venganza, y yo no sé qué, pues yo no lo iba a hacer, obviamente, porque no. Pero alguien, entonces uno, el curso y ese libro me ayudaron a comprender que no es necesario porque simplemente dejarle todo a Dios. Y dos, también quiero decir una frase que alguien me dijo hace poco muy bonita y es que tu mejor venganza o tu mayor venganza es ser feliz. Wow, O sea, qué buena frase. total, y eso puede ser como muy, y yo me quedé como, y alguien me decía, tu mayor venganza es ser feliz, porque él ya no está en esta vida, pero vos puedes ser feliz en honor a esa vida que él ya no pudo, pues ya no siguió teniendo. Y la mejor forma de honrarlo a él y todo es vivir una vida con lo que quieres hacer en felicidad, siendo vos. Entonces, Ujú. porque a veces nos llenamos no solo de culpas, sino también de muchos juicios. Sí, y por ahí también lo mencionamos en un podcast cuando lo mencionaba el entrevistado, y él lo mencionaba bien padre, que la justicia es un don divino, entonces hay que dejársela a la divinidad, no a nosotros, ¿no? Que es una Ujú, parte de eso. Bueno, comentar un poquito de la parte de Ana Pao, que ella práctica, lo que hace es potenciar esas habilidades que ya tienes para que tú puedas vivir su vida extraordinaria. De hecho, también ha tenido su ujú, podcast y ahí profundiza mucho en esta parte. Y de ahí sí, viene la parte de Víctor, que es la carta maya. Cuéntanos un ujú. poquito qué es eso. Entonces, bueno, nada más deja Bueno, una dale. remembranza, ¿no? Empiezas con Lina en la magia de Los Ángeles y ella te Ujú, empieza a dar muchos de los porqués y armar un rompecabezas y encontrar los mensajes de hacia dónde ibas, que era sí, justamente esta parte de volverte a encontrar a ti y que tu mayor poder seas tú, porque al final del día cuando te dicen que tú vas a ser, o sea, que te voy a enseñar a ser fuerte, es como que veas esa fortaleza que ya existe en ti, donde vas a encontrar ese ujú, superpoder. Luego sí, viene Merce, donde te hace, donde ves, donde a través de un curso de milagros ves esta conexión y ves que hay un Dios amoroso, entonces ya vas conectando la parte amorosa con esta parte de entender el por qué. Después ujú, viene Ana Pao que te ayuda a potenciar todo esto que ya tenías. Y a tal ver, nada más cual. nos falta conocer qué es una carta maya y eso cómo te ayuda y cómo terminas. No sé si llamarlo cereza del pastel, porque pues todavía no lo escucho, pero Ahí hay cómo te varias termina cerezas del ayudando. pastel, pero sí, se ayuda mucho. Mira, entonces Ana Pao, mi gratitud infinita, primero porque ella, es una cosa loca, ella sí que sabe, pues su mayor poder es ella, pero Ana Pao es poder eso que tenés acá, volverlo tangible, ¿cierto? Y cómo impulsas tu vida, entonces ya es más potenciarlo, como lo decías. Viento, quien hace la carta maya, yo con Viento llevo en el proceso, yo creo que voy para 4 años, 3 años largos, y con Viento yo he comprendido, como me dijo él un día, el día que Dios dijo, van a ser Ani, a qué es a lo que viene a este mundo. Entonces, mira que en estos procesos yo estaba volviendo a mí, pero en este con él es comprender cuál es ese propósito para lo que venís a este mundo. Y de hecho la carta maya me parece preciosa. Uno en la carta maya tiene un nombre, entonces yo soy estrella resonante, un color amarilla, un número, porque precisamente dentro de esa identidad, esa carta maya te identifica precisamente
Y para mí a veces era muy complejo porque ve, yo soy una mujer que me gustan las cosas y yo ahorita te decía el vivir bonito. Y yo a veces decía, pero ay, ¿será que es malo querer que las cosas estén bien hechas? No perfeccionismo, sino bonitas. No sé, yo he sido vanidosa, curiosa, me gustan los colores, bueno. Y a veces uno se sentía mal porque es que también te dicen que el común es ser así. Y si vos te salís un poquito, y con él es comprender que no es malo ser yo. Y cómo a través de eso vos precisamente te seguís potenciando, te seguís desarrollando y conectás con ese propósito. Y con él fue que comprendí por qué hoy hago lo que hago, por qué me gusta tanto relacionarme con las personas, por qué digo eso de que qué bonito que los otros se pudieran mirar a través de mis ojos con lo que yo veo, también como a qué vinimos a este mundo. Entonces mira que llega a complementar y a seguir integrando todo eso. Aparte que es un hombre, él sí que me ha parecido hermoso, también todos, en todos encuentro en común, en que no son, porque es que a veces también, digamos que algunos dicen, es que si no es Los Ángeles es malo. No, todos, con todos he seguido ratificando que es un único amor o un único Dios y se expresa de diferentes formas. Entonces, Ujú. mira que él trabaja con la carta maya, pero él también hace, por ejemplo, tomas de yagé, él también hace unas ceremonias preciosas donde también habla de Jesús, entonces es muy lindo y con él me ha ayudado mucho también a seguir comprendiendo esos procesos de la vida. Ahorita me hiciste un clic importante y es que, claro, uno a veces dice que puede hacer mucho, pero es que también estamos en momentos diferentes de vida. Seguramente el Adolfo que hoy sos no era el mismo que hace un mes. Y lo que hiciste hace un mes te ayudó mucho, pero lo que ya estás haciendo hoy también te va a ayudar mucho. Entonces también es cómo estas personas llegan a integrar diferentes elementos y momentos de vida. Y con Viento y Lina, que es su esposa, ha sido un proceso hermosísimo de seguir comprendiendo a eso, a lo que viene al mundo. Y ahí fue donde terminé de conectar hoy todo eso, cómo se conecta ya con la parte profesional y en lo que me desempeño. Y después de Viento ya hice terapia psicológica, que también se llama Víctor, entonces, todo ha sido como esa cerecita del pastel en ese momento de vida. Y yo digo, quienes tengan la posibilidad de hacerse esa carta maya, él acompaña unos procesos muy lindos, es seguir comprendiendo, pero es seguir comprendiendo desde esa mirada de la carta maya, vos quién sos, a qué viniste al mundo y cómo seguís potenciando lo que sos a ese mayor poder de ser yo, ¿cierto? Ok. Entonces, es bien chévere. Nada más para entender un poquito la carta maya, te hacen como esta parte que dices tu nombre, tus colores, todo a través del tema de mayas con tu fecha de nacimiento o algo, y de ahí parten a Eso. terapia o algo así, o cómo es. Ve, mira, yo con él más que un proceso continuo, yo voy donde él por ahí cada 6 meses, Ok, ¿cierto? Una sí fija antes de mi cumpleaños, porque entonces sí, con tu fecha de nacimiento, él te dice qué era lo que Diosito quería ese día con vos, pero también lleva la fecha de tus papás, de tus hermanos, como de tu núcleo, pareja, hijos, si tu tenés, sistema y familiar. por sí, o quien considere eso, y por ejemplo, vos Ok. pues que tengas un amigo así que vos decís, y por qué él y yo nos vinculamos, entonces él también te ayuda a entender dónde está esa vinculación, e incluso a mí me ha ayudado mucho a comprender cuáles son las luces y sombras de lo que yo traigo de mi papá y de mi mamá, y cómo puedo coger lo mejor de eso para seguir mi propia vida, o también para no hacer cosas que posiblemente ellos hayan hecho y con las cuales yo no esté de acuerdo. Y con esa carta, entonces, habrá personas que también hacen terapia seguidas, yo la hago más espaciada, y yo lo que hago es que para cada cumpleaños, por ejemplo, ya tuve la cita con él, yo cumpleaños ahorita en mayo, es saber en qué energía viene y qué puede pasar en esa energía y cómo la puedo aprovechar con lo que pueda venir, Ujú. Desde tu ¿cierto? propósito. Y desde ese propósito, sí, claro, sí, ahí conecta muchísimo con ese propósito, así es. Ok. Te lo digo porque ahorita que estás comentando toda esta parte de la carta maya, se me vino como una interpretación desde, no sé, es interpretación, es como diría cuando digas con Ana Pao, desde mi alucinación, este, Ajá, que conectas con una identidad, porque al final del día cuando te empieza a dar ese nombre, esos colores y todo eso, te está dando una identidad.
Sí, Entonces ya partes desde, tienes un punto de partida desde tu identidad. Entonces es muy valioso para cuando tenemos como esta confusión de identidad, saber de dónde sí, partes, ¿no? Creo que es algo así es. que una herramienta, por ejemplo, que yo utilizaría, porque hace rato mencionaba, yo partía de mi identidad desde qué estoy haciendo. Y cuando he Ujú, empezado a profundizar desde quién soy, o sea, desde la parte interna, es más fácil porque tus proyectos salen desde quién eres, no al total, revés, no desde así lo es. externo. Por eso me hizo muy interesante esa parte, Pero porque es al sí, final del día te plantea eso, ¿no? total, lo acabaste de escribir perfecto, porque te va a ayudar mucho precisamente a comprender esa identidad y a aceptarla, ¿cierto? A no tampoco darte palo, porque es que a mí me gusta algo, pero también me han dicho que tengo que hacer esto. No, ¿cierto? Vení, aceptarlo. Es muy chévere. Para quienes estén en esas búsquedas de esos procesos de identidad propia, conectado como con ese propósito y para qué vine a este mundo, y yo tengo como ciertas luces, pero todavía me falta información, llega en súper buen momento precisamente para seguirlo de aclarar y poder comprender también todo eso. Ok, entonces todo esto ha sido, o sea, nos describiste un proceso de 7 años y cómo has Ujú. ido trabajando este proceso. Me gustaría conectar esta parte de de lo que te dedicas. Justamente lo dijimos que íbamos a terminar haciendo, bueno, antes de hacer esa conexión, porque apunté la pregunta, ¿por qué debió haber pasado así con lo doloroso que fue? Ahora sí, después de este proceso, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo te hiciste esta pregunta y cómo la contestas? Pues mira, ¿por qué debe haber pasado así con lo doloroso que fue? Porque definitivamente era necesario para volver a ese yo misma, ¿cierto? A esa esencia propia de lo que soy y a lo que vine también pues como a este mundo y en este momento de la vida. De pronto no, o sea, hablé de una relación de la cual sí me perdí mucho de mí misma, perdón. Es posible que en esta había muchas potencias, pero también no sé hasta qué punto podría asumir otros roles. Igual hubiese sido perfecto si hubiese sido así también porque estaba en nuestros planes, pero todo tiene una razón de ser y es precisamente es volverme a encontrar en lo que yo soy, con lo que yo he vivido, con lo que quiero ser. Y definitivamente yo sí creo que hay un plan de por qué lo traen a este mundo y eso hace parte de ese plan. Tan doloroso, sí, sí, que me iba a enseñar a ser fuerte, sí me enseñó a ser fuerte, obviamente, como ser humano, uno tiene sus momentos, sus baches, sus caídas, sus debilidades, han habido otros procesos después de eso también, pero yo digo, si yo superé eso, hay muchas cosas que aquí en adelante digo, las voy a sacar adelante, ¿cierto? Pero desde esa misma fuerza, de hecho, Viento habla mucho de la fe como la fuerza espiritual. Y yo creo Ok, que esa es la fuerza que yo más afiancé y recogí en esto, y es esa fuerza espiritual, pero también para reconocerme y darme el valor, porque también no me estaba dando el valor y me estaba poniendo en situaciones, relaciones donde yo estaba poniendo el valor en otros y yo soy quien me tengo que dar valor, donde yo soy quien me tengo que dar el lugar, yo soy quien me tengo que dar la prioridad. Entonces, el para qué de todo esto definitivamente es en ese volver a mí y es en esa fuerza y en esa fuerza espiritual y en ese reconocerme quién soy. Y mira que ha sido un proceso muy espiritual, pero ya este último tiempo ha sido muy de la mano ya de un psicólogo, pues psicoanalista, que ya es muy también complementar. Yo siento que no son cosas que vayan aisladas, sino que se complementan súper bien totalmente. y, y que son muy buenos y de hecho esta del psicoanalista, del psicólogo, perdón, llegó por una amiga que me decía, bueno, has pensado, y yo dije, sería buen momento darme la oportunidad. Y eso me ha seguido ayudando a entender el para qué, pero también a comprender lo que ha pasado en mi entorno, sin tantas culpas, sin tantos juicios, sin sentir que todo ha sido por mi culpa y mi sola existencia es por culpa. No, ¿cierto? Y también comprender el porqué de la historia con mi papá, cómo fue, el comprender hoy cuál es esa fuerza que me da mi mamá. Entonces son cosas, porque hoy tengo dos hermanos que los adoro con el alma, ya no como en ese momento que los quería porque me tocaba, porque Ujú. eran hombres. Y precisamente también cómo aprender a vincularme desde el ser mujer con el masculino. Entonces ha sido un proceso muy bonito donde los para qué han salido
y donde hoy en día también desde lo que hago en mi trabajo es poder acompañar a otros en esos procesos desde un ámbito muy profesional, pero seguimos siendo humanos detrás de todo. Entonces, yo siento que no se desvincula, somos las mismas personas, solo que en diferentes entornos y ambientes. Entonces, sí, sí ha sido muy, muy poderoso, muy bacano. De hecho, es lo que te iba a comentar. Y ahorita ya vamos a conectar junto con tu trabajo, pero es justo, pero hoy tú te encargas de servir, hoy tú estás ya sirviendo. Y tú lo dijiste, ahorita lo mencionaste, si yo pasé esto que fue tan fuerte, esta pérdida, y Ujú, voy a decir por qué acentuó la palabra pérdida, porque hoy tú también nos comentaste de que estás acompañando a alguien que tuvo una quiebra y que también se fue su esposa. Entonces, esta persona está teniendo una pérdida de una empresa y una pérdida de una persona. No se comparan, digamos, como la que tú tuviste, ujú, pero ya lo estás acompañando. Tú ya estás ayudándolo desde este trabajo que tú tienes a que él se pueda ver con los ojos que tú lo ves, que fue como lo ujú. mencionaste. Entonces, eso es un gran trabajo. Entonces, ahora sí Sí, quisiera conectar esta parte de lo que haces en tu trabajo. Sí, 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 me encantaría que fuera a partir de la pregunta que les hiciste en esta conferencia a estos chicos. ¿Sí recuerdan la pregunta? sí, claro, ¿Y total. por qué? Porque también ahorita mencionaste esta parte desde tus papás. Y sí, mayormente, muchas veces esa autoestima, esa identidad viene desde los papás, ya sea que te la hayan dado o no, o desde ahí puedes hasta sanarla si no te la Ujú, dieron. Pero justamente conecta esta parte de servir, esta parte de servir a través de lo que has pasado y que toda la fortaleza que te dio este proceso, porque al final del día, y era lo que yo te preguntaba, ¿y lo que haces? Y lo voy a conectar desde el ser y parecer, porque tú ya lo sí, haces desde el ser y parecer. Y si en tu trabajo que tú les entregas un ser y parecer, no hubieras pasado el proceso que has pasado, pues quién sabe si hoy estaríamos o gente que hemos pasado eso, a veces nos preguntamos, ¿tengo el síndrome del impostor? Pero al menos tú no. sí. Tú llegas con un ser y parecer de esta historia que nos cuentas. Ahora sí, pues coméntanos esta parte de lo que haces. Pues el del impostor todavía sale por ahí a veces, yo creo que es normal, Es pero mira, natural. sí, total. No, que te contaba ahorita que el sábado pasado estuve acompañando con un compañero del trabajo un taller y todo esto que me ayuda a comprender, yo llego a mi carrera es porque me ha gustado mucho el tema de salud, de conexión con humanos. Vengo de una mamá que también de vocación de servicio hermosísima, formada en bacteriología, entonces siempre ha trabajado clínica, hospitales, pero chiquitica yo me iba con ella para todos lados porque era la vecina que aplicaba la inyección, que hacía la curación, siempre. Pero si voy más allá, mi abuela, la mamá de mi abuela hoy en día es una mujer de 80 años con una energía y una vitalidad impresionante, que hace parte de voluntariados y que también ella es cómo le puedo servir al otro. Entonces, la pregunta que yo a veces hago es desde ese reconocimiento y desde lo que he aprendido también de que somos la integración del papá, la mamá y todo lo que ellos traen. Yo también le decía al grupo que acompañé la semana pasada y en una conferencia lo hice, yo les decía, ¿quién de ustedes ha tenido la posibilidad de que les den el tetero cuando son bebecitos al interior de un ataúd? Entonces la El gente, tetero, claro, ¿ah? nada más aclarar que que el tetero aquí sería como la mamila. O sea, Eso, que es donde pones exacto, leche, le pones un taponcito y, o sea, de bebés, pues te dan la mamila, pero en lugar de una cuna, eso. en un ataúd. Exactamente, y no, pues yo tenía mi cuna, todo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Mi papá toda la vida trabajó como la madera, fue artesano de madera, ¿cierto? En mi casa, la cama matrimonial, el comedor, todo lo hizo él. Y pues él trabajaba haciendo ataúdes, ¿cierto? Acá en Medellín, sobre todo, pues y en Colombia, en la época de los 80s y los 90s, fue una época de mucha violencia. Todos conocerán pues el tema de Pablo Escobar, quién fue, qué hizo. Y a él, digamos que le salía mucho trabajo para Antioquia, que es donde yo me encuentro, pues donde está Medellín, y para Chocó, que son dos departamentos, y era muy apetecido los ataúdes que él hacía en esa época. Los ataúdes eran en maderas finas, súper trabajados, tallados, con herrajes,
por dentro tapizados, o sea, era un arte. Y incluso mi hermano mayor me decía que decían que él era de los mejores cajoneros de Antioquia, los que hacían ataúdes les decían cajoneros. Mi Ok. mamá se iba a trabajar a la Cruz Roja y él se quedaba cuidándonos y a mí me daba el tetero, acostada, dormidita en un ataúd, pues yo obviamente no me acuerdo, estaba muy bebé, y a mis hermanos también los ponía a jugar dentro de las cajas con maderas, cositas, para cuidarnos. Entonces yo un día comprendí de que vengo de esta mamá, de esta abuela, de esta vocación de servicio, y yo les decía que es que mi papá ayudó a morir bonito. Si bien él no provocó la muerte de las personas, sea que fuera una despedida simbólica muy bonita. Y hoy en día yo trabajo para cuidar la vida de las personas al interior de las empresas y yo le digo el vivir bonito. Entonces ahí recojo esos dos elementos de lo que soy de mamá, de lo que soy de papá, de lo que ellos también hicieron en mí, desde esa pasión, porque yo siento que hoy en día es trabajar desde una pasión, y yo esa pregunta se lo hacía a los estudiantes de esta universidad, es porque yo quería dejar en ellos un mensaje de que si ellos hoy están en esta profesión, es por una pasión, ¿cierto? Y ese propósito de esa pasión de cuidar la vida de las personas al interior de las empresas. Y lo otro es que nosotros también vamos más allá, porque yo ahorita decía, somos una misma persona en diferentes entornos. Entonces me ha pasado que en empresas que he visitado y ejercicios que he hecho con trabajadores al interior de las mismas, dicen, uy, esto que me enseñaste lo puse en práctica con mis hijos, lo puse en práctica en mi casa, en mi familia, entonces termina siendo todo lo que vos estás permeando en torno a ese cuidado de la vida, solo que hoy en día la vida la podemos cuidar de muchas formas. Yo te lo decía ahorita, desde el café que servís, desde la pizza, desde el pan, desde el podcast. Entonces es en últimas cómo también todo esto me ayuda a comprender de por qué llego a esta carrera, por qué trabajo en lo que trabajo, estoy en la empresa que estoy, tengo los líderes con una pasión y un propósito muy bonito en el cual yo me vinculo mucho con ellos y estoy haciendo lo que estoy haciendo, disfrutándolo. ¿Hasta cuándo? No sé, ¿cierto? Porque también decíamos que a veces uno puede tener cambios en la vida y es completamente válido, pero todo esto me ha ayudado mucho y me ha permitido en ese proceso también. No, y claro, y lo conectas porque al tú ayudarles desde tu trabajo de una manera de la parte laboral, empiezas a conectar con las personas y justamente ahí es donde te dan las respuestas de qué aplicaron con sus hijos. Pero tú traes Mm, todo este proceso donde no nada más es un proceso profesional, de tu carrera, digamos, profesional, ujú, sino el proceso de encontrarte a ti misma, el proyecto de volver a ser tú. Y desde ese proyecto tú puedes ver eso y darles otras herramientas que complementan y que no solo es la parte del trabajo, la parte de servir en mi trabajo, y ahí es donde conecta con lo que tú decías de tu papá, ¿no? Que él ayudaba a ujú, morir bonito, tú ayudas a vivir bonito. Entonces no es solo te ayudo para que estés seguro en tu trabajo, que no te va a pasar de algo, acuerdo. sino te ayudo para que vivas bonito tu vida y tu trabajo. Entonces, fíjate qué bonito cómo se fue complementando toda tu historia y desde dónde viene, ¿no? O sea, desde esta parte, eh, que esa es la semilla que quería sembrar, la semilla que yo veía en Ujú, ti que podía sembrar, que pueden pasar una tragedia así de dolorosa. La verdad es que yo no, yo le rezo a la vida que retrase esa parte, ¿no? De que tú tengas que vivir un duelo así de fuerte, de alguien querido, porque a veces no nos sentimos tan fuertes. Y también se así vale es. saber que no nos sentimos tan fuertes. Entonces, cuando tú nos cuentas tu historia y vemos que hoy eres una persona exitosa, y no me refiero solo al tema laboral o económico, sino exitosa al compartir y ayudar a otras personas, que también es muy profundo, este, es lo que yo quiero que vean la gente que ha pasado algo, que se siente que no puede, o sea, que estén cayendo y que no puede detenerse y no puede salir. Es lo que quiero que vean, que se puede transformar en un proceso donde se puede ser exitosa, y exitosa me refiero a vivir con bienestar, a vivir en plenitud. Sí, A eso me es, refiero. no, y yo tengo una definición para mí el éxito y precisamente con todo esto que hemos hablado es tener esa capacidad de tener la mejor relación que es conmigo misma. Para mí eso hoy en día es el éxito, claro, en temas profesionales, personales, todo suma, pero es poder lograr eso que he venido haciendo todo este tiempo con lo que me falta, ¿cierto? Pero poderme reconocer y reconocer quién soy y darme ese valor
y ese lugar y esa esencia, y también reconocer los que han estado a mi alrededor acompañándome en toda esta vinculación profesional. Por ejemplo, esa líder que te mencioné en su momento que me hizo regresar de Claro, Bogotá, hoy en día ella ayer cerró su proceso laboral desde ya su jubilación, pero es una mujer que yo la adoro con el alma porque se convirtió en una gran amiga, maestra, mentora, guía. Si bien ahorita les mencioné como unos terapeutas, ella ha sido alguien que me ha ayudado mucho en esa conexión, lo personal con lo profesional y con una sabiduría y una intuición hermosísima. Y Janet ha sido alguien. Entonces, mira que también tener esas redes de apoyo hace parte de ese éxito que uno puede tener. Y también dentro de esas redes, porque no es solo ella, sino un montón de amigas que tengo alrededor y amigos que me han ayudado, también poderles decir cuando no estoy bien, para que cuando ellos sí estén bien nos podamos ayudar y viceversa. Entonces, mira que el éxito yo creo que abarca muchas cosas, pero lo más importante es esa esencia de uno mismo y es volver, y es buscar lo que hoy te funciona para volver a esa esencia. claro. Y digo, tú te echaste un camino muy... Ah, bueno, eso es otra cosa que quería mencionar. Se me pasó en su momento. A veces no es un camino lineal, es un camino No, que regresas y que tal vez llevabas una... Seguramente te pasó, si no, compártenos, que ya llevabas procesos, ya llevabas dos, tres mentores y a poco no llegaba un punto en el que regresabas y sentías todo este dolor. Entonces es sí, importante mencionarlo porque a veces creemos que si estamos en un trabajo, llevamos 2 años trabajando en un tema de desarrollo personal, ya no vamos a cometer los mismos errores o sentir las mm, mismas cosas y es totalmente falso. O sea, podemos llegar hasta el principio, que tal vez la espiral ya no es tan grande, o sea, se puede cortar, ujú. pero pues sí llegas al principio. Si llegas y que lo importante, tener las herramientas para salir rápido, para permitirte sentirlo y estar otra vez ahí, pero salir, ¿cierto? Y volver con todo eso que has aprendido, porque si no, entonces ya no va a ser esa espiral que decías ascendente, sino que te puedes ir, entonces, ¿qué va a pasar? Claro, pues es que igual somos humanos, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en el momento que pase? Primero hay que permitírselo, total. Yo digo, yo soy una alma llorona, yo, pero ya también en los momentos que hay que hacerlo, hay que llorar, pero con límite. Y también cómo recoger todo esto para salir adelante, pues y volver como a eso, a eso que uno es. Y seguir ascendiendo en esa espiral. Claro. Y más que un alma llorona, más bien los hombres estamos muy acostumbrados a no expresarnos, a no ser humanos, y eso nos cuesta muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo a mis niños les digo, lloren, desahóguense, no está mal. O sea, Sí, eso de que los niños no lloran o los soldados no nada, lloran porque luego te venden esta masculinidad. No, desahógate, porque es una parte de ser humano, estás dejando de ser humano. Entonces, esta así parte es. que tienes, qué bueno que la tienes, porque no es, por ejemplo, como en mi caso, que primero tuve que identificar que era un proceso natural, que era un proceso de ser humano. Y ahora estoy Ujú, trabajando en poder otra vez empezar a llorar. A veces ya me sale bien, pero a veces todavía está esta parte donde te vienen educando desde esta parte de los niños o los hombres no lloran, ¿no? Y es un total. trabajo. Entonces, más que ahorita que lo mencionabas, es como una bendición que tú ya tienes, porque ya tú te puedes expresar al 100% desde esa parte humana, ¿no? Tan Sí, natural. así. Y la otra mencionar, hoy nos comentaste tu proceso, pero también hay audiencias de todo, ¿no? De que desde que dice, no, hombre, pues me voy a ir a Colombia a conocer a Viento, a Lina, a Merce, que tienen esas posibilidades, pero personas que luego no tienen unas posibilidades de vivir todo un proceso con tantos guías. Entonces aquí es importante, a mí me gustaría dar un ejemplo y tú también, cómo se pueden ayudar ellos desde la abundancia, porque la abundancia Ujú, aquí es que te puedas ayudar y que no lo veas como, es que no tengo para pagar A, B, C o D". de acuerdo. Eso es otra cosa, ¿no? Y desde la abundancia siempre hay alguien, algún amigo que tiene esa sensibilidad ya mágica, ya desde la esencia que te puede ayudar, o hasta tecnología. O sea, ChatGPT le pones un buen prompt de que puede ser tú un terapeuta o algo así. Nunca lo va a sustituir, ojo con lo Ujú, con ujú, esa parte, pero empiezas, tienes un punto de partida para ayudarte. Y sobre todo en México, por ejemplo, hay muchos lugares donde hay gente que te ayuda de manera gratuita. Entonces, yo los qué bueno. invito a que no se casen con esa, véanlo desde la abundancia, desde que Total. Desde la posibilidad.
ajá, de que hay posibilidades infinitas. Si hoy Así bien no es. puedo pagar cierto terapeuta o irme de viaje a Colombia, pero sí puedo buscar esa ayuda desde aquí porque siempre hay alguien que está dispuesto a servirte. Y eso Ujú. es abundancia. Escasez sería, como no lo puedo pagar, ya no lo hago. O aquí se quedó. Y abundancia es No, porque, un libro, o sea, un exacto, buen libro te exacto. puede ayudar mucho. eh, Todo, o sea, hoy en día hay una infinidad de recursos que también nos pueden saturar, pero que hay que saberlos escoger, ¿cierto? ¿Con qué vibras y con qué conectas? Escuchar un buen podcast, es leer un buen libro, también mirar si hay alternativas dentro de la atención que puedan tener virtual. Y sabes que hay una frase que yo utilizo mucho y yo sé que a Ana Paula le gusta mucho y es que digo, el universo es el límite. O sea, lo máximo que puede pasar está, mejor dicho, usted dispare y a lo más lejos que puede llegar, mande el cohete y llegó hasta la luna. Entonces el universo es el límite, dicen que el universo es infinito, entonces no hay límites. Los límites nos los Exacto. ponemos acá. Y a veces creemos que hay un único camino y también es permitirnos ver de que pueden haber muchos caminos y que la mejor brújula para escoger esos caminos y saber cuál es el adecuado también es el corazón. Entonces es conectarte con eso para crear esos caminos, como decís vos, verlo desde esa abundancia y abrir esas posibilidades. Entonces, el universo es el límite, o sea, en serio uno es el que se limita y es empezar a explorar de una manera responsable y lo que tu corazón te diga, ¿te sentís tranquilo? Por ahí es. ¿No sentís tanta tranquilidad? Dale una revisadita. ¿Sí? Oye, gracias por complementar la respuesta que estábamos hablando, porque yo después lo expuse demasiado, ¿no? O sea, estás en abundancia, tienes caminos infinitos y entonces eso nos puede abrumar. Oye, pues entonces, ¿cuál es el correcto? Si ahora tengo de tener uno a tener abundancia ¿Cuál total, ¿cuál escojo? sigo? Y lo complementaste muy bien, el que te diga tu corazón, porque entonces Mm, de las 1000 opciones que vas a tener, vas a saber cuál escoger, cuál te está haciendo clic. Va a haber veces que puedas agarrar un libro que crees que te va a ayudar por el título, por lo que tú quieras, y tal vez no es, pero te lo va a decir tu corazón. Y ese te va. mm. Aquí viene esa parte mágica que también mencionaste, donde te llegan las cosas, así, las que vas necesitando. Entonces Así, te va a así llegar es. esa ayuda que necesitas. Sí, total, usted créalo y de verdad que le llega y pasan, y a veces pasan de las maneras más inesperadas. O sea, yo no, yo siempre soñé con ir a Bali, porque hace muchos años, precisamente cuando estaba en esa primera relación de 4 años, recuerdo que en una de esas veces que estaba sola en Bogotá, leí el libro de Comer, Rezar, Amar, que ese Ujú. sí recomiendo más. La película es muy buena, pero el libro, ¿cierto? Y yo dije, yo algún día tengo que ir a Bali. Y yo en 2023, en mis planes, no estaba ir a Bali. Siéndote muy sincera y que dijera que tenía la plata, todo, no. Pero solo todo se fue abriendo. Yo decía como, bueno, yo digo así, pues aquí utilicé el parcero, yo Diosito, parcero, yo quiero Ajá. ir a Bali. Y yo, Dios, bueno, y entonces, si ha de corresponder, si es por mi bienestar y también por otros, que todo se dé y me dispongo a ver esos caminos que se abren y se abrieron y se dieron. Y estuve en Bali, si no fuera por ese viaje, no conozco a Napao, no te conozco a vos, no Nos estaríamos conocemos. acá. Ujú. Entonces, total, ¿y qué es la brújula? El corazón. Qué buena frase. ¿Qué es la brújula? El corazón. ¿Cuál es nuestra ¿Cuál es la brújula? El brújula? El corazón. corazón. Así es. Totalmente. Y a veces no lo escuchamos. Es también mucha Sí, práctica. No, así es, y así. justamente quisiera compartir una anécdota, no, creo que nunca le he contado, de algo que me pasó igual que a ti en la parte de Bali. O sea, yo solo, como a los 20 y tantos, solo había conocido el mar, me parece. O sea, una vez que fue a Acapulco, pero lo conocí ya grande, ¿no? Hasta los 20 era mi único viaje. Y estaba viendo yo una película de James Bond, una que fue en Shanghái. Ujú, Y lo mismo, ¿no? O sea, algún día iré a China, pero yo dije, va a ser ya después de mucho trabajo, muchas cosas que me permita ujú. llegar. O sea, yo lo veía como a 10 15 años. Y fue mi primer viaje. Tuve la oportunidad de ir a Chile y fue bien curioso cómo fue de esos destinos que tú imaginabas muy lejanos Por y allá. llegó así. Mm. Ajá, exacto. O sea, fue muy curioso esa parte. Pues así funciona la vida, así funciona esta parte y todo. Una
parte con la que me gustaría cerrar es parte de lo que has dicho, de que todo ha sido como un camino, todas las cosas que te han pasado te han llevado a algo. Y me gustaría que nos dieras un mensaje con eso y un mensaje que le quisieras dar a personas que están pasando y no pasando por algo como lo que tú pasaste, pero sobre todo que quieran encontrar un propósito, que ahorita estén en búsqueda, independientemente de lo que han vivido, que se sientan perdidos, que se sientan que no están encontrando el propósito para lo que vinieron a hacer aquí. Pues mira, primero, como muy en línea a lo que hablábamos, reconocerse, quiénes son, ¿cierto? ¿Qué es eso que te hace único y auténtico? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas sombras? Porque también hay que verlas para uno gestionarlas. ¿Y cuáles son sobre todo esas luces que son las que te dan las potencias de lo que hoy te hacen y te dan? Hay mucho ruido alrededor y es simplemente taparse y escucharse a uno mismo. Y ese latido del corazón te va a ir dando también señales, respuestas, todo. Y yo insisto, el universo es el límite, o sea, es empezar a buscar esas posibilidades que los caminos se van a ir abriendo y los angelitos terrenales o las personas o las oportunidades se te van a ir presentando, pero sobre todo es vuelva acá. Y en eso que usted crea, crea que sí, o sea, en esa energía, en ese Dios, en ese universo, en ese amor, pero es volver a esa esencia de conectarse con uno mismo. Uno tiene todas las respuestas y muchas veces buscamos demasiado afuera cuando están acá. Entonces, por eso hablo tanto como de volver a uno mismo y a esa esencia. No va a ser un camino lineal como lo expresabas ahorita, pero eso también hace parte del proceso porque ahí es donde también nos aprendemos a seguir reconociendo y cómo yo voy a seguir transitando esos caminos y con qué herramientas. Acompañarse de las redes de apoyo y de las personas que tengan alrededor y verse con los ojos. Yo siempre también una frase que me gusta mucho es verse con los ojos del alma, porque es que a veces nos damos muy duro, nos sentimos Ujú. culpables, enjuiciamos y de verdad que sí podemos y sí es un Dios de amor y un Dios de tranquilidad. Entonces es conectarse con eso uno mismo y volver a uno y a lo que uno es y reconocerse, pausar el exterior para sentarse a sentir en ese interior y ahí te va a ir dando las respuestas, como la información de lo que cada uno necesita saber para seguir encontrando esa ruta y ese camino hacia donde se quiere dirigir. Entonces yo diría como eso. No, pues muchas gracias. Realmente nos diste una fórmula, de hecho, muy, muy completa, ¿no? De esta parte de para encontrarnos. Y sobre todo, cierro con esa parte de ser y parecer, porque hoy en lo que haces y en lo que nos dices, no viene una respuesta solo del parecer, ¿no? O sea, de que lo escuché y lo leí en algo bonito, me lo memoricé y lo suelto. Viene desde el ser, viene desde tu Mm. experiencia, desde tu vivencia y desde tu proceso. O sea, porque tu proceso que inició antes, pero te fue llevando a este evento que obviamente lo potencia, lo hace y que un sustento, unos cimientos que también tú tuviste fue toda tu historia anterior y después esta reconexión que tuviste contigo y lo que hoy eres, hoy yo te felicito porque eso es una búsqueda y no es una búsqueda fácil en encontrarse con uno mismo y sobre todo porque hoy, después de esa búsqueda, tú ya estás ayudando a los demás. Y eso pues te lo agradezco y nos has ayudado mucho a la gente que nos está escuchando. Y de verdad, ¿no? O sea, te lo juro que yo pensé que iba a ser un podcast de que la lección venía a partir de la pérdida. Y hoy nos das una lección que no tiene que ver con solo con que te haya pasado un evento. O sea, por cualquier razón, si tú no sabes quién eres o dónde estás, pues ya nos dices cómo volver a conectar contigo, porque tu mayor poder es ser tú, puede ser. Y que yo creo Gracias. que con esa frase cerramos. Te agradezco infinitamente todo lo Ay, que hoy nos mucho gusto. regalaste a través de tu historia. Te agradezco la valentía para abrirte, porque a veces es difícil contar nuestra historia, nos pone vulnerables, pero también nos demuestra toda esa fuerza que tenemos y te agradezco por mostrarnos todas estas partes tan humanas. Muchísimas gracias. No, a vos, mil gracias por la confianza y por la posibilidad de estar acá.
Y porque precisamente viste algo en mí que yo no estaba viendo, me hiciste esta invitación, entonces también agradecerte y pues a quien pueda servir esto que conversamos hoy, de verdad que es con todo el amor y con todo el gusto y bueno, no, un abrazo muy, muy, muy grande y muchas gracias. Gracias, Ani.